Cuarto día de guerra en Oriente Próximo. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán está más abierto que nunca. Esta madrugada Irán ha atacado directamente en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí y los guardianes de la revolución han anunciado un ataque a gran escala contra una base aérea estadounidense en Bahrein. Los bombardeos y la lluvia de drones continúa en Teherán y Beirut y el ejército iraní tomará el control en la zona del Líbano. Las reacciones mundiales nos han hecho esperar. Desde la Unión Europea piden la máxima moderación y un plan de seguridad nuclear. Francia, a través de Macron, mostró el apoyo a Estados Unidos, mientras que más tibio fue el de Reino Unido, aunque ya ha puesto a disposición de los de Trump sus bases militares para atacar a Irán. Canadá, Ucrania y Australia han tendido la mano a Estados Unidos, al igual que Milei, que asegura que es el único camino para asegurar la estabilidad. Venezuela, como era de esperar y tras conocer los lazos con Irán, ha mostrado su máxima repulsa. Desde España, nada nuevo, ni apoyo ni cesión de las bases militares españolas. Las consecuencias en las bolsas europeas siguen siendo negativas, con caídas de un 2%. El precio del petróleo continúa subiendo y el gas llevará el mismo paso. Unas consecuencias inmediatas que, sin embargo, podrían ser aún peores en los próximos meses si esta guerra continúa. La pregunta ahora está ahí. Tras este estallido, tras más de 4 décadas de conflicto en Oriente Próximo, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar Estados Unidos, Irán e Israel? ¿Qué tal están? Muy buenos días. Martes 3 de marzo miramos el Santo Oral y hoy es San Emeterio. Por delante, como siempre, 2 intensas horas de programa en las que vamos a intentar contarles, actualizarles esa última hora que nos llega desde Irán, también desde Arabia Saudí, todos esos españoles que siguen atrapados y que no pueden volver a España. Pondremos el foco en cada uno de esos lugares candentes en estas últimas horas. También analizaremos la situación con un experto en geopolítica, pero también aterrizaremos toda la política nacional y pondremos de nuevo la lupa en 2 comunidades, sobre todo en Extremadura y en Aragón, porque son 2 días claves. Hoy también, como viene siendo habitual desde el pasado viernes, estaremos en Castilla y León para conocer de primera mano cómo avanza esa campaña electoral con la vista puesta en el 15 de marzo. Antes de todo ello, toca, como siempre, presentar a las personas que me acompañan hoy aquí y don Julio Ariza pues vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal estás, Julio? Sí, estoy bien. Muchas gracias. Es importante. Para mí sí, algunos virus por aquí. Para mí sí, la verdad. Sí, es importante. Y para unos cuantos más, pero no muchos. Nada, no tengo nada que decir. ¿Nada? No, porque estoy muy preocupado con lo que pasa en Oriente Medio. Muy, muy preocupado. Primero porque nadie excluye que Irán tenga una ojiva nuclear. O sea, una cosa es que ellos no hayan sido capaces de enriquecer uranio por encima del 65% o el 64%, que era el límite, y otra cosa es que alguien les haya dado una bomba. Pueden tenerla allí, en su suelo. Nadie puede asegurar a alguien que no tienen una bomba nuclear, los iraníes ya. No, tampoco nadie plantea esa Luego posibilidad. me preocupa muchísimo el lenguaje bélico constante también de los Estados Unidos. No creo que es que me parece innecesario. Me parece innecesario. Ahora os vamos a golpear muchísimo más fuerte. O sea, pensaba que eso solo usaban estos moros radicales fantasmas que están todo el día amenazando, pero yo pensaba que en Occidente teníamos otra forma de manifestarnos, ¿no? Y no me gusta. Lo que estoy escuchando no me gusta. No me gusta lo que está pasando en Saudi Arabia, en Dubái, en Emiratos. Es muy sorprendente el ataque a Doha, el ataque a Qatar, que ha sido el tradicional aliado de Irán. Bueno, hay muchas, ahí hay fuego. Y vamos a ver a quiénes les quema el fuego y cómo les quema, ¿no? Pero por lo pronto Cristiano Ronaldo, que él sí ha podido hacerlo, ha cogido su avión y ya lo ha sacado y se lo ha llevado de Arabia Saudita, de Riyadh. Lo está trayendo a Madrid. José María Francas, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. A ver, yo puedo estar un poco más bien alucinado, pero no por lo que pasa ahí, que también, y supongo que hablaremos después, sino por donde nos está metiendo un tal Pedro Sánchez Castejón, o Pedro Azarra, no sé cuál de los dos es, porque me he perdido, con esos líos familiares me he perdido. Entonces, no sé si uno es hermano del otro es hermano del uno, me he perdido.
pero me resulta alucinante lo de no dejar usar las bases norteamericanas para tener los aviones de repostar. Me parece que es un planteamiento muy original. No, por la prensa esta mañana estaban diciendo que es un planteamiento valiente. No es valiente. Si fuera valiente se hubiera enfrentado, por ejemplo, a Inglaterra por el tema de Gibraltar y se ha tragado todo lo que hace falta, porque ahora mismo se va a firmar lo de Gibraltar, donde saldremos bastante mal parados. De hecho, no aceptamos, no afirmamos que la soberanía es inglesa, pero casi casi. Lo que está claro es que fiscalmente será distinto Gibraltar que el resto de España, con lo cual no se acaba de entender cómo podrá ser eso. Bueno, lo que acaba de entender es que tonto la empresa que no se vaya volando a Gibraltar. O sea, yo no sé qué harán las empresas de Madrid, pero no está tan lejos. Y además, como no habrá paso franco, o sea, está pensado no sé exactamente qué, y es una cesión que no tiene nada que ver con la valentía. Entonces, todo lo valiente que es con Estados Unidos, o parece ser, no es valiente con Inglaterra, que son el mismo gremio, son el grupo anglosajón igual, con lo cual me tiene desconcertado. A ver, yo no sé si la medida es buena o mala. Lo que no entiendo es esa manía de antiamericanismo que me parece que a partir de hace ya casi final del siglo pasado, pero a partir de los años 70-80, es una manía de la gente joven, de los hippies, que ya había pasado. O sea, ahora en teoría la gente se miraba cosas más profundas que no si eres americano en McDonald's eres malo, y si no eres americano en los McDonald's eres bueno, porque la hamburguesa puede ser una porquería igual. Bueno, pues este infantilismo no lo acabo de entender y creo que nos va a llevar a consecuencias muy malas, que es quedarnos fuera. Lo de cómo se llaman esos los BRICS, ¿no? Evidentemente Trump será profeta porque nos encasquetó con los BRICS, y me parece que es donde estamos, porque los no alineados, Yugoslavia y Cuba, eso ha pasado de moda. Si no estaríamos ahí, pero eso no creo que Sánchez ni le suene lo que eran los países no alineados. BRIC, coño, chaval. A mi derecha, Ignacio Cés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Ignacio Vasco, bienvenido, buenos días. Buenos días, Natalia. Y hoy se estrena con nosotros Paula Baena, periodista del Debate. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, encantada de estrenarme aquí con vosotros. Ojalá sean muchas veces más. Ojalá. Hay que leer el Debate, pues es uno de los mejores periódicos en Internet. No tengo dudas. Un gran periódico. Vamos a empezar el programa de hoy hablando de economía, y es que ya saben, han salido esos datos del paro y el mes de febrero nos vuelve a dejar un ligero repunte en el número de parados en nuestro país. El paro aumenta en 3.584 personas en febrero hasta un total de 2.442.646 personas, aunque si lo comparamos con febrero de 2025 ha descendido en más de 150.000 personas. Por sectores es el de la construcción, seguido el de la industria y agricultura, donde más ha bajado. Eso sí, sigue creciendo el paro en menores de 25 años. En lo que se refiere a los datos de afiliación a la Seguridad Social, febrero ha sido un buen mes, ya que se han aumentado 97.004 trabajadores más. Así analizaba estos datos la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A pesar de que tenemos una leve subida del paro en 3.584 personas, tenemos la cifra de paro más baja en un mes de febrero desde hace 18 años. El paro está reduciéndose a un ritmo cercano al 6% anual. Esto nos indica que vamos por el buen camino. Hay 150.803 personas paradas menos que hace un año. ¿El 6% anual? No quería yo comentar esto del paro, pero Ignacio decía que mentira, y a Julio estaba echando sus propias cábalas, sus propios cálculos. No, yo lo que sé es que cada $10 más de precio del crudo Brent, nosotros perdemos más o menos un 0,5% de PIB. O sea que haced las cuentas, porque llevamos ya $14 de pérdida, de subida del precio del Brent. Y luego si cada año mejoras un 6%, vamos, te cargas un 6% del paro, en 13 años lo tienes. 13 años, no, en más, en 15, 16, en 16 años y medio hemos acabado con el paro. Así que estupendo, Yolanda, estaremos muy mayores los dos, tú y yo. Ignacio, decías que eran mentiras esos datos. Sí, es que además no son verdad, y cada vez más centros de estudios y demás hablan del paro efectivo, ¿no? Están empezando a hablar todo el mundo del paro efectivo, que ya es ponerle un apellido porque es la gente que realmente está buscando empleo. Y el número de gente, hay varias cifras que son muy paradigmáticas de por qué esos datos son mentira. El número de contratos indefinidos que se han firmado en el mes de febrero, una persona ha firmado varios contratos, ya estamos casi en 30.000 personas, 28.000 y pico. Es decir,
es una persona que ha firmado varios contratos indefinidos, es decir, se está utilizando el contrato indefinido para lo que no hay que utilizarlo, que es porque no tengo otros contratos, porque me he cargado la legislación para que pueda acceder a otros contratos. Las cifras de la tasa de cobertura, que eso ya lo he comentado aquí en alguna ocasión, las cifras de la tasa de cobertura del paro ya están a nivel nacional por encima del 85%, es decir, más del 85% de la gente que está de alta como parados cobra el paro en números totales. Eso es imposible. En los mejores momentos, tal y como está diseñado el sistema, no se puede llegar a más de un 70% en paro contributivo, es decir, en gente que se ha ganado el derecho porque ha trabajado antes, y estamos en el 85%. ¿Eso qué quiere decir? Que la cifra que están dando de paro, como el paro que se produce en este país, no es real, es una cifra tocada, porque hay fijos discontinuos y porque hay otra serie de categorías que se han metido como si fuera personal activo y no lo es. Entonces, bueno, pues cada cifra que va saliendo. Y luego la última, y ya para finalizar, cada vez este gobierno, cada vez que habla de afiliaciones, cada vez que habla de afiliados, no habla de afiliados, habla de afiliaciones. Es decir, una persona puede estar dada de alta en 3 sitios a la vez porque está pluriempleada y la cuentan 3 veces. Entonces, esa cifra es mentira, aunque hayan afiliados, no son afiliados, son afiliaciones. Importante ese pequeño matiz. Vamos a adentrarnos ya en uno de los temas importantes del día, como son esos dos focos, uno en Extremadura y otro en Aragón. En Aragón, desde las 11 de esta mañana se está celebrando ese pleno para intentar conformar las Cortes, mientras que será por la tarde, a partir de las 5, cuando en Extremadura se lleve ese pleno de investidura, a ver si sale o no presidente, en este caso presidenta María Guardiola. Esta última hora, todo lo que va a acontecer en estas próximas horas, nos las detalla Marien Vallejo. Hoy es un día clave para 2 comunidades autónomas, Extremadura y Aragón. Ambas celebraron hace poco sus respectivas elecciones y hoy viven 2 momentos importantes tras los comicios. Por un lado, la Asamblea de Extremadura celebrará esta misma tarde la sesión de investidura de María Guardiola, una investidura que se prevé fallida. Si finalmente es así, este viernes 6 de marzo se llevará a cabo otra votación en la que Guardiola solo necesitaría mayoría simple. Sin embargo, tampoco está previsto que salga adelante. Con este escenario, empezaría así una cuenta atrás de 2 meses para intentar una nueva investidura. De no conseguirse, Extremadura iría a una repetición electoral. ¿Y qué pasa en Aragón? Pues ahora mismo se están constituyendo las Cortes. PP y Vox deberían alcanzar un acuerdo para la formación de la mesa. Eso sí, a partir de hoy se abre un periodo de 60 días para elegir un candidato y votarlo. Como en el caso de Extremadura, el reglamento fija un plazo de 2 meses para que esa candidatura salga adelante y evitar así otra repetición electoral. Y ahí en directo están viendo esa señal de las Cortes de Aragón. Como decíamos, desde las 11 de la mañana se está llevando a cabo ese pleno para intentar constituir esa mesa de las Cortes, y será a partir de ahí cuando se ponga el cronómetro para buscar ese presidente, para investir al nuevo presidente, que tienen un margen, como bien nos decía Marien Vallejo, de 2 meses. Julio, la semana pasada decías un dato, nos comentabas que esta misma semana se podría informar de que iba a haber gobierno tanto en Aragón como en Extremadura. ¿Han cambiado mucho las situaciones? No, yo creo que esta semana tendremos buenas noticias. ¿Sí? Sí, lo sigo creyendo. Lo mismo que creía el otro día. Así que vamos a esperar el viernes, ¿no? Venga, incluso hasta el domingo tienes margen para asentar esas palabras. Genial. Sí, pues está grabado. O sea, sí. Ignacio, ¿qué nos puedes contar? Bueno, lo que estamos diciendo. Es decir, el Partido Popular creemos que tiene mucha prisa por ocupar sillones, y es verdad que nosotros lo que queremos, efectivamente, y tenemos mucha prisa, es por cambiar las políticas. Pero para cambiar las políticas concretas, por ejemplo, en Extremadura, necesitamos llegar a un acuerdo muy concreto, es decir, con plazos, con leyes concretas y determinando lo más posible las cuestiones que hay que cambiar. Porque lo que sabemos es lo que ha ocurrido hasta la fecha, que es que cuando llegamos a un acuerdo y formalizamos un acuerdo con el Partido Popular, luego el propio Partido Popular, a la hora de ejecutar dicho acuerdo, no lo cumple. Incluso lo pactado, no solamente la filosofía de lo pactado, sino lo que se concretó. Entonces ahora queremos también concretar plazos, fechas. Y una vez hablemos de eso y esto se concrete, empezaremos a hablar de qué personas lo van a ejecutar. Es decir, las personas en el gobierno, ¿vale? Y esto es lo que nosotros queremos hablar. Yo no sé si llegaremos a un acuerdo en esta misma semana, no lo sé. Nosotros tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo lo antes posible, pero eso sí, para cambiar las políticas de Extremadura y Aragón. ¿Por qué? Porque lo que nos importan son los extremeños y los aragoneses.
Y de esto va el acuerdo. Si el Partido Popular está dispuesto a concretar y a llegar a un acuerdo detallado de políticas concretas, de leyes concretas y con fechas concretas para cambiar el rumbo de Extremadura y de Aragón, perfecto. Si no, va a ser muy difícil. Y eso sí, si nosotros hemos hablado siempre con suma claridad, en la proporción al número de votos que Vox obtuvo. Eso está claro, es decir, nosotros tenemos que tener muy claro, y ellos también, esta cuestión, que si nosotros hemos votado un 17,6%, por ejemplo, en una comunidad autónoma, se tiene que cumplir el programa de Vox, al menos en ese 17,6%. Y el resto se podrá acordar también, se tiene que acordar también, pero evidentemente hay que dar el peso suficiente, el peso que nos han dado los extremeños y los aragoneses. Paula, ¿cómo ves esta situación? No, yo lo que veo es que en Vox planteáis como acuerdos de máximos, ¿no? Planteas como el escenario ideal que sería para vosotros pactar con las fechas, con todo masticado y demás. Yo, hombre, me parece lícito partir de arriba, ¿no? en unas negociaciones, pero yo no sé si luego la realidad habría que ir aterrizándola, porque al final yo creo que tanto los extremeños como los aragoneses, como el día de mañana previsiblemente el conjunto de los españoles, lo que quieren es que PP y Vox se entiendan. Entonces, para que las dos fuerzas se entiendan, yo creo que a lo mejor los dos tienen que ceder terreno para poder llegar a entendimientos. Sin duda alguna, Entonces, claro que hay que ceder, se tiene que ceder, o sea, claro que sí, si eso no tenemos ningún problema, no es lo deseable. A nosotros nos gustaría efectivamente cumplir estrictamente el programa de Vox. Pero ya al PP entendemos igual, pero que si eso hay es que pactar... Sí. Pero la cuestión es que el Partido Popular en general suele prometer unas cosas en campaña electoral y llevar unas cosas en su programa y luego actúa totalmente de forma dispar. Es decir, no cumple su programa electoral. Y nosotros lo que queremos es que evidentemente se cumplan los programas electorales, pero es que el Partido Popular promete una serie de cosas en campaña y luego no lo cumple tampoco. Entonces, para empezar, es en esa parte que es coincidente o más o menos coincidente, hay que acordar, pero hay que acordar con fechas, con plazos, porque si no, 4 años pueden ser muy largos. Claro. Y luego el Partido Popular dice, no, esto mejor para el mes siguiente. Y eso lo hemos vivido nosotros, y es que no nos lo estamos inventando. Yeah. ¿Cuánta parte de los acuerdos celebrados en las comunidades autónomas realmente se ejecutó? Incluso durante el tiempo que estuvo Vox gobernando con el Partido Popular. Y eso es lo que no puede ser, porque nosotros no hemos venido a la política simplemente a ocupar sillones, no. Es que ocupar sillones no, es que para cambiar las políticas reales, y la gente lo tiene que notar desde el primer día. Es que los políticos estamos para eso, para cambiar la vida de la gente, desde el primer día, desde el momento que tienes una oportunidad. Y esa ilusión que Vox va generando hay que cumplirla. Nosotros no estamos aquí para defraudar a la gente, bajo ningún concepto eso. Entonces, los mecanismos son los mecanismos, pero para cambiar una ley tampoco hace falta tanto tiempo, porque cuando, por ejemplo, el Partido Socialista con los separatistas han querido cambiar leyes, las han cambiado incluso, recuerdo, por ejemplo, el reglamento del Congreso de los Diputados, antes de investir presidente a Sánchez. Por ejemplo, para el uso de las lenguas cooficiales en una institución del Estado como el Congreso de los Diputados, con ese dispendio también de dinero público. Es decir, cuando hay voluntad política, las cosas cambian. Y nosotros la tenemos. La cuestión es si el Partido Popular, al menos, quiere cumplir parte de su programa y, por supuesto, lo acordado con Vox. Y eso hay que establecer garantías exactas para el cumplimiento del acordado. Si no, no merece la pena. Y, evidentemente, no puede merecer. Entendemos el mensaje de los electores, que lleguemos a un acuerdo, pero también entendemos el mensaje de los votantes de Vox. Francas, te doy la palabra, pero déjame dar una última hora porque María Navarro es la nueva presidenta de las Cortes de Aragón con el único apoyo del Partido Popular. El bloque de la derecha no habría llegado a un acuerdo para pactar la mesa en la institución y la diputada logra el cargo gracias al voto en blanco de Teruel Existe y de Vox. Como decimos, la última hora pasa porque en ese pleno para conformar la mesa de las Cortes no se ha llegado a un acuerdo entre Partido Popular y Vox, pero gracias al voto en blanco este último, María Navarro, la diputada popular, es la nueva presidenta de las Cortes de Aragón. Me sigue desconcertando eso a mí, ya pasó en Extremadura, pero en fin, yo hasta ahora normalmente cuando querías negociar con otra fuerza que te era absolutamente necesaria, lo primero que se hacía es facilitarle la posibilidad de que fuera la presidencia del Parlamento respectivo, que era una manera de dar buena voluntad a las posibles negociaciones. Yo, si no me dieran eso, me lo tomaría al revés, pero en fin, no lo sabrán. A ver, sí, yo entiendo perfectamente lo de que las infidelidades se pagan, y es más, incluso en la mayoría de matrimonios no se suele dar ni siquiera segunda oportunidad,
probablemente por fruto de la experiencia, no del que la da, que solo tiene una, sino de la historia, que es que cuando uno es infiel no suele cambiar a la mañana siguiente, sino que suele serlo por naturaleza. Con lo cual entiendo perfectamente que haya un recelo en pactar con el infiel, con el que ha sido infiel hasta ahora continuamente, que es el PP, que, entre comillas, ha tomado el pelo en todos los pactos sin ninguna duda. Eso lo entiendo. Pero yo voy a otra cosa ahora, porque yo, como eso no sé cómo acabará, como me he escuchado muchas televisiones, ha llegado un momento que me he perdido. Entonces, voy a hacer unas preguntas concretas. Hoy se vota, y se supone que se vota, no sale. Hoy la señora Guardiola. Mañana se vota. O mañana la señora Hoy Guardiola. habla ella por la tarde. Vale. Sí, si no sale mañana por mayoría absoluta, podría salir por el viernes por mayoría simple y damos por supuesto, lo doy yo, que no sale. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Hay una segunda oportunidad con el mismo candidato? ¿Hay otro candidato? ¿Hay elecciones inmediatas? ¿Qué pasa? Porque en teoría en el país, en España no pasaría nada. Se propone otro candidato y a otra cosa mariposa. Y si no sale el otro, se propone otro candidato y a otra cosa mariposa. Hasta que no hay candidatos o hasta que se decide convocar otras. Se puede proponer hasta el mismo candidato con una fecha límite de 2 meses. Eso. Desde la última votación, hay segunda que será el oportunidad. viernes. Sí, sí, hay incluso más, ¿no? Incluso más. Simplemente con el límite de tiempo de esos 2 meses. O sea, antes de 2 meses se pueden hacer 20 votaciones. 20 votaciones o las que sean, efectivamente. Con el mismo candidato. Aprobadas, eso sí, por el presidente del Parlamento de Extremadura, Sí, claro, la que es el Asamblea de que tiene Extremadura, y una vez se convoquen, efectivamente, en el plazo de 2 meses, y el procedimiento es exactamente el mismo. Primera votación tiene que ser por mayoría absoluta y la siguiente por... Entonces, ese es el O sea, que hoy lo de mañana es importante relativo. Hombre, es porque arranca el decir, deadline de los 2 meses. Es decir, que parlamentaria de un político mañana es un teatrillo que igual algunos lo que quieren es demostrar que son muy inflexibles en no negociar con estos nuevos o al revés. O sea, que, con lo cual nada, podemos hablar del tiempo que... Ignacio. Show. No, hombre, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho mi tocayo y creo que en todos los parlamentos debe haber, en todos los gobiernos debe haber una visión de lo que han votado los ciudadanos, y yo creo que en ese punto debemos estar todos de acuerdo. Ahora, estos señores tienen que trabajar. O sea, a los políticos les pagan por hacer este trabajo, por llegar a estos acuerdos, porque ese acuerdo se produzca y porque empiece a funcionar el gobierno dentro de Extremadura y el gobierno en Aragón. Es decir, hay que escuchar a los votantes, perfecto, y ahora lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra, llegar a acuerdos y empezar a trabajar. Yo creo que es una cuestión de límites. Sí. Es decir, que sumar queremos todos. Porque no hay nadie que diga, no, yo estoy aquí para destruirlo todo, para romperlo, para que no nos entendamos, tal, ¿no? Yo creo que los militantes, los simpatizantes, los votantes de Vox, del Partido Popular, somos todos partidarios de que haya un entendimiento en torno a los que compartimos una filosofía común, una antropología común. Mientras haya ese compartir, esa antropología común. El problema es cuando ya no se comparten asuntos que son esenciales. Por ejemplo, ¿por qué Vox rompe los gobiernos y se sale de los gobiernos cuando había llegado a acuerdos y había entrado en los gobiernos? ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo por capricho? ¿Lo hizo porque ya no quería puestos? ¿Lo hizo para forzar que la gente de Vox quedara en el paro y de repente se quedaran sin trabajo? ¿Lo hizo lo hizo porque había una línea? Y hoy, en esos acuerdos posibles, sigue habiendo una línea. Y como Ignacio lo ha explicado además muy bien, es que el problema es cuando hay una de las partes que está indeterminada en determinados temas que suponen una línea roja. El Partido Popular votó en Bruselas a favor del Pacto de Mercosur. El Pacto de Mercosur va al corazón de los intereses de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, como ellos mismos han explicitado viniendo aquí por miles a Madrid. Al día siguiente, prácticamente, o a los 2 días, el Partido Popular se manifestó públicamente en contra de Mercosur. ¿Con qué Partido Popular se va a pactar en Aragón, en Extremadura o en Castilla y León? ¿Con cuál? ¿Con el que votó que sí a Mercosur en Bruselas o con el que 2 días después se manifestó contra Mercosur? Tenemos un problema. Entonces, sí que es verdad que previo al pacto es imprescindible que la otra parte que pacta se aclare.
clarifique su posición, porque si no, en 6 meses estarán en la misma situación. De repente, esos gobiernos donde habrá habido un pacto, donde se estarán haciendo cosas juntos, etcétera, ese gobierno decidirá apoyar Mercosur y estos señores tendrán que decirle, porque si no, les vendrán a su casa a los agricultores y los ganaderos a decirles: sois unos cabrones, es decir, nos habéis engañado. Y estos señores hasta hoy no han engañado y no engañan y mantienen sus posiciones. Entonces, hay que exigir al Partido Popular que manifieste respecto a los temas que son de verdad, de fondo, por ejemplo, el reparto de los menas, que fue clave para la ruptura de esos gobiernos. ¿En qué posición estarán esos gobiernos para el reparto de los menas? ¿Qué van a hacer frente a la inmigración ilegal esos gobiernos? ¿Van a tragársela, comérsela con patatas fritas y poner en riesgo la seguridad de sus barrios, poner en riesgo la viabilidad de los centros sanitarios o de los colegios? ¿Qué van a hacer? Es decir, ¿cómo explica a la gente de Vox, los dirigentes de Vox, a sus votantes, en qué temas están dispuestos a decir: oye, pues mira, renuncio a pelear contra la inmigración ilegal? Y los votantes dirán: oiga, pero si esa ha sido una de las claves por las que yo le he votado. No, bueno, renuncio a defender a los agricultores y a los ganaderos españoles o a los pescadores. Oiga, pero vamos a ver, que era usted el único que... Es decir, ojo, porque no estamos discutiendo si yo quiero ser el director de televisión Extremadura o si quiero tener la dirección general de bosques y frutales o si... No. Es que es otra política. Es otro concepto de política. En la izquierda, sí, lo hacen muy bien porque no tienen que comer prácticamente y no han trabajado en su vida la mayor parte de ellos y dicen: que me va a tocar y con chofer, joder, cojonudo, pues pacto lo que sea. Y de hecho pactan lo que sea, como han pactado con Bildu, lo que sea. Han pactado con los de Junts, lo que sea. Con Esquerra, lo que sea. Entregar España, romperla, poner a la madre de Puigdemont haciendo un show de striptease. Da igual, lo que sea. Pero en la derecha hay gente más sensata. Y en esta nueva política, la gente está esperando que seas consecuente en la defensa de lo que les has dicho. Por eso, Vox no tiene miedo a que al final no haya pactos, porque se lo va a explicar muy claramente a su gente y a sus votantes. Es decir, ¿a qué queréis que renunciemos? ¿A qué queréis renunciar vosotros? Pues yo creo que sí que debería de haber un poco de miedo, porque ir a un escenario de bloqueo absoluto y estar repitiendo elecciones sine die no me parece el mejor escenario para los ciudadanos. O sea, que pero me estás contestando en paralelo, no entras en mi argumento. Yo entiendo que no hay que renunciar a principios, pero bueno, también hay que, pues lo que decía antes, aterrizar las cosas. Y no me parece, de verdad lo digo, no me parece lo deseable ir a un escenario de repetición electoral. ¿Y quién ha dicho eso? La gente no quiere eso. ¿Y quién ha dicho eso? No, porque bueno... si dices que no me parece lo deseable es porque alguien aquí ha dicho que le parece lo deseable. Por aclarar la discusión. Has dicho que Vox no va a renunciar a nada y que va a poder explicar fenomenal a sus votantes que no se lleguen a acuerdos. Pero he dicho yo que sea lo deseable. He dicho yo que acuerdos. Espera. ¿He dicho yo que sea lo deseable? No, bueno. Vale, pues entonces no he dicho que sea lo deseable. Yo no he dicho que tú hayas dicho que sea lo deseable, Sí. Lo digo yo. Lo he dicho yo. Yo no digo que tú... Yo no lo he dicho entonces, si no de es acuerdo. discutir, si es simplemente que... No, tú sí has dicho, bueno, Vox va a poder, que sí, que Vox va a poder explicar muy bien a sus votantes Tendrá que hacerlo. por qué no ha llegado a acuerdos. Lo que yo digo, Si no hay acuerdos, sí, claro. es que lo deseable, en mi opinión, Sí. no es ir a un escenario en el cual estemos repitiendo elecciones hasta que, pues no sé, hasta que la gente se quiera... Momento. No quiere ir a votar. Lo has explicado muy bien ahora. Cuando has Vale. dicho que no me parece lo deseable, no lo estabas explicando bien. Vale, ahora pues, sí. vale. Y te lo compro. Vuelvo ya a mi libro. Un momentito. Vuelvo al libro de... No, es que estoy... Con la edad, uno se vuelve más Toca narices. sí. Más terco con su opinión. No pasa nada. Vuelvo a mi argumento de la infidelidad porque es mi libro. Me parece clave. O sea, lo que ha explicado Julio, que no sé si está hablando de futuro, no es futuro, es pasado ya. O sea, ya ha pasado eso. Es decir, la infidelidad ya se ha producido. Entonces, ¿por qué se supone que ahora no se va a producir? Si lo normal es que se vuelva a producir. Pues entonces es decir, que ni hablen, lo ni normal acuerden. es que ahora cuando pactes con el PP, si eres Vox, te encuentres que de lo dicho al hecho
no haya un trecho, haya un infinito, y que intenten lo mínimo de eso, o no. Yo me apunto al no. ¿Por qué? Porque lo que ha cambiado es la sociedad. Y eso es muy importante. Es decir, tú decías, Julio, no, que con la inmigración y tenemos la sanidad peor, la educación peor. Bueno, el PP eso lo ha votado sin ningún problema, no se lo ha hecho, vamos, es más, ha insistido en ello. Cuando se le ha dicho, cuidado, que los barrios, que más y más y más. ¿Por qué puede hacer cambiar eso? La necesidad de tener a Vox, no, porque ya la tuvo y le tomó el pelo. Lo que puede hacer cambiar eso es que los votantes no están a favor de que le tomes el pelo ahora, porque lo que están a favor es justo de lo que está proponiendo Vox. Con lo cual, esa para mí es la diferencia del pacto ahora, lo cual no quiere decir que te puedas fiar del infiel. No te puedes fiar del infiel, porque su tendencia la tiene. Pero es más fácil que no lo sea, no por su tendencia, porque cuando ve a la vecina de arriba se tira igual para allí. No es por eso, sino simplemente por otra cosa, porque igual ya no hay vecina. ¿Me explico o no me explico? Sí. Porque pones una cara... No, es Se ha perdido si era la vecina del cuarto o del quinto. la infidelidad en política forma parte de la política. Desde que los procuradores franquistas se hicieron así para dar lugar a la democracia. Fue una gran infidelidad que les agradece. Bueno, yo opino que fue una estupenda infidelidad que agradecemos mucho, porque dio lugar a que hubiera un proceso de transición democrática. De la ley a la ley. Dio lugar a un proceso de transición democrática y fue por su parte una enorme infidelidad a lo que ellos habían votado, que eran los principios nacionales del movimiento, querido amigo. Es decir, la infidelidad en política se produce. La infidelidad del PP hubiera sido que hubiera dejado a Vox y hubiera pactado con el PSOE, no que hubiera dejado de hacer determinadas cosas. Es decir, luego hay, aparte del sexto mandamiento, o del noveno, hay 8 más. ¿Vale? Me estoy perdiendo ya, ¿eh? Sí, hombre, que hay cosas que no son... que hay cosas que en política... que hay cosas que en política no son infidelidad, pero vas a tener que perdonarlas, aunque estén mal. Es que para mí es infidelidad, me da igual ser infiel a lo que has propuesto que ser infiel al que has pactado. Son infidelidades distintas, pero son infidelidades. Sí, claro. O sea, si el PP propone A y hace B, es un infiel a los principios. El hombre pecador es infiel a sí mismo. O sea, eso sería muy profundo y por ahí pero claro, es que si vas por ahí... bastante bien. Pero igual hay que aterrizar un poco. A ver, aquí el pecador... No, Ignacio, te voy a dar la palabra. Te voy a dar la palabra, pero dejadme antes hacer la primera pausa publicitaria y a la vuelta. Cerramos este tema, estas infidelidades, y dejamos que Ignacio se lo explique. Ustedes y sigan aquí. Efectivamente. Pues 1:25 del mediodía, seguimos aquí en directo. Estábamos debatiendo sobre si perdonar o no la infidelidad en el ámbito político. Ignacio, era tu turno, que te había cortado. Sí, es verdad que no es deseable el no llegar a un acuerdo, pero desde luego lo que seguro que no es deseable es que no se cumpla el acuerdo suscrito, y eso es a lo que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, pero no a nosotros, a todos los españoles. ¿Cuántas veces el Partido Popular ha prometido una serie de cambios y luego no se han producido? Y nosotros no estamos dispuestos a ser cómplices de esa traición a los españoles bajo ningún concepto. Nosotros lo que queremos es que lo que se acuerde se cumpla. Y para cumplir hace falta garantías del acuerdo y, por tanto, para detallarlo de forma concreta y no de manera abstracta, que es lo que siempre quiere el Partido Popular. Nosotros no estamos aquí para hablar a los españoles en un lenguaje politiqués, sino hablar con pelos y señales de todo, es decir, hablar con absoluta claridad, con contundencia, y que sepan los españoles lo que hay. Y así, de hecho, concurrimos a las elecciones. Y si tuvimos que concurrir a las nuevas elecciones en Extremadura y Aragón, es porque lo ha decidido el Partido Popular, porque nosotros sí que queríamos llegar a un acuerdo de presupuestos, eso sí, bajo unas líneas que habíamos expuesto a todos los españoles, y no sabemos todavía si el Partido Popular está dispuesto a escuchar precisamente a los españoles y a los electores, en tanto que han dicho que quieren muchísimo más Vox. Y por tanto, si quieren muchísimo más Vox, es porque entienden que las propuestas de Vox son las que ellos quieren para esas regiones españolas. Y recuerdo que es que fue el Partido Popular el que llevó a unas elecciones en Extremadura y a unas elecciones en Aragón, cuando no hacía falta, es decir, con un gasto bastante gordo, porque el Partido Popular no tiene ningún problema en gasto superfluo a mansalva, que también nosotros queremos recortar. Y el Partido Popular realmente va a estar dispuesto a recortar impuestos en esas regiones, en destinar el dinero de todos los españoles, o en este caso de los extremeños y los aragoneses, a lo realmente importante.
es decir, en lo que reporta un beneficio para los extremeños y para los aragoneses, entre otras muchas cuestiones. Nosotros estamos convencidos que incluso una gran parte del electorado del Partido Popular quiere que el dinero, su propio dinero, el dinero de sus impuestos, vaya a lo importante. Y creemos, porque así lo hemos visto en multitud de ocasiones, que el Partido Popular quiere que una gran parte, por ejemplo, de su dinero vaya fuera de España, a lo que se llama cooperación internacional. Pues nosotros no. El Partido Popular está dispuesto a cambiar esto, que a día de hoy se hace en Extremadura y en Aragón, entre otras muchísimas cuestiones. Hay que hablar, por supuesto, de agricultura y ganadería, hay que hablar de vivienda, hay que hablar de impuestos, hay que hablar de gasto superfluo, hay que hablar de servicios sociales. ¿Cuántos hospitales, cuántos enfermeros, cuántos médicos? ¿En qué zonas? Es que claro, es que si no, es que luego los españoles votan una cosa y luego los gobiernos actúan de otra manera. ¿Cuántas leyes ideológicas está dispuesto el Partido Popular a derogar y a suprimir? En Extremadura costó una barbaridad eliminar, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática, cuando lo habíamos acordado en el gobierno en el 2023 y costó hasta el 2025. Oye, pues mira, no. Es decir, las leyes ideológicas de la izquierda, que la inmensa mayoría de los votantes han decidido un cambio de rumbo, hay que programarla. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo se va a derogar? Ya digo, cuando hay voluntad política, la izquierda lo ha hecho siempre. ¿Por qué al Partido Popular le cuesta tanto cumplir incluso su propio programa y lo que quieren la inmensa mayoría de los votantes? ¿Por qué? Porque tiene ese complejo siempre con la izquierda. Vuelvo a mi libro y te lo explico. Es que han llegado a un acuerdo en Bruselas. Está claro. ¿Cuántas normas que afectan a los agricultores y ganaderos le han aprobado tranquilamente el PP y el PSOE en Bruselas? Pues nosotros queremos hacer frente a eso. Y luego no se nos olvide una cuestión muy importante para nosotros, es hacer frente al gobierno de Pedro Sánchez también desde los gobiernos autonómicos. Y desde luego, ahí donde Vox esté en un gobierno, será frente también a Pedro Sánchez. Digo, te explico porque es muy fácil. Tú estás hablando de lo que quieren los votantes. Claro, los españoles. Hay un problema. Los dirigentes del PP no son los votantes. Y los dirigentes del PP les ponen ojitos a otra. Lo sé, lo sabemos. Y a ver si os dais cuenta. No, si lo Con sabemos, lo cual, lo sabemos. en el caso de que se casen, seguirán mirando a la otra. Y sobre todo, algunos. O sea, la señora de Extremadura, sus ojitos no están ni en el PP, probablemente, ni en una parte del PP, ni en los votantes del PP, y mucho menos en Vox. Sus ojitos están en el otro lado, y lo que le pondría cachonda, con perdón, es el otro lado, el PSOE, porque su cabeza está más allí que aquí. Sin duda. Con lo cual la infidelidad está asegurada. O se le coge, bueno, no sé, castración química casi, ¿no? O hormonal, para que no tenga tentaciones. Pero si no se le hace eso, el problema no lo vais a tener seguro, porque los dirigentes ponen ojitos, les gustan otras. Esa es la desgracia del PP. En cambio el votante no. Pero bueno, pero el votante sigue el Es que nos debemos a los votantes, nos debemos a los españoles. Pero es ellos que la no. soberanía nacional reside en el pueblo español. Ya, pero ellos no. Entonces, está claro. Ese es el problema. Por eso nosotros si no queremos hubiera celebrar esto, un estaría acuerdo. resuelto Queremos todo. cuanto antes llegar a un acuerdo. Pero si no, pues asumiremos las consecuencias, eso sí, explicando a los españoles, efectivamente, por qué no se ha podido llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Pero lo deseable, sin duda, formalizar un acuerdo cuanto antes, eso sí, para cambiar el rumbo de las políticas. Ya digo, lo único que puede ir a favor es que está cambiando la sociedad. Y entonces eso puede ser que algún día se den cuenta ellos, bueno, de hecho se han dado cuenta en alguna votación ya últimamente, que es que los ganaderos no quieren el Pacto Verde, que no quieren Mercosur, y no hay que ser muy listo para saberlo, porque es que cualquier día les meten las naranjas dentro de su casa, para que vean que se va a la mierda todo. Porque aún así dicen, bueno, unas cláusulas de salvaguardia que de alguna manera, Bueno, no, pues, mentira, eso es otro fraude, otra estafa, siguen engañando a la gente. Pero los otros no han entonces picado, nosotros tenemos que denunciarlo. Pero los ganaderos no han picado, ayer estaba aquí una y no han picado, ¿eh? No, por supuesto que no, Ya, no han picado. Pero el señuelo lo de chuparse el dedo, y la trampa, los del el Partido monte, Popular ahí poniéndose a los eso pasó españoles. antes, ahora no Es se el problema de chupan no ni el hablar dedo claro a ni los nada. españoles. Mira, cuando ha acabado, bueno, y ahora la siguiente, que es otra derivada, que es meter la PAC dentro de un PAC más grande, valga la redundancia, de un paquete más grande de ayudas y que no tenga la especificidad, y cada vez que se está preguntando a alguien es un horror. Mira, lo de
todo el dinero que ha supuesto el sanchismo y como pasta, creo que te había comentado, CEU Cefas y el Juan de Mariana han hecho un trabajo fantástico que cifran hasta en 90.000 millones de euros, lo que es darle la vuelta a todas las leyes del sanchismo, y además con nombre y apellidos y con contenidos concretos para poder hacerlo. Una de las cosas que está pasando en España también con todos estos cambios autonómicos y con esta irrupción, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Francás del cambio social, y ese cambio hace que haya que mirar las cosas de otra manera, es que si no hubiera existido el contrapoder autonómico en España, ¿qué nos habría pasado con el sanchismo? Es decir, Madrid, claro, sobre todo en Madrid y en muchos otros sitios. Es decir, hay que ver un poquito por qué las autonomías tienen una necesidad ante situaciones como las que hemos tenido en España con el sanchismo. Y esto es una función no pensada al principio, pero es la única que funciona, ¿eh? Sí. Es un freno a la locura de que tengas un tío en Moncloa que esté como una cabra. Sí, lo que pasa es que los madrileños tenemos un problema también. También tocar aquí otro como otra cabra, ¿eh? Pero que me lo ha dicho también algún amigo catalán, que es que los madrileños tenemos un problema endémico, que es que pensamos que Madrid es España, y eso también es otro problema que tenemos. Es decir, España es otra cosa, también las autonomías, también otras situaciones, y entonces cometemos ese error sistemáticamente y ponemos en valor tener una presidenta que hace lo que hace delante de Sánchez por enfrentarse a ella, pero no necesariamente tiene por qué ser la manera correcta de que se muevan las instituciones. Pero que yo, sobre todo lo que quería indicar era eso, o sea, que todo eso, ese gasto político brutal en el que hemos entrado con la descentralización de cosas tan importantes como la sanidad y la educación a las autonomías, es donde realmente tenemos que ponerle freno, porque en muchas situaciones o solo son patinas ideológicas o es un foco de gastar dinero indebidamente y que no sean eficientes. Es decir, buscar la posibilidad de hacer buenas prácticas para que en todas las comunidades autónomas funcionemos de una manera ordenada y que ese orden nos cueste lo mismo un médico con la dispersión geográfica que corresponda por la extensión que tiene Extremadura. De acuerdo, eso es un factor. En economía eso es un factor, se aplica un factor de dispersión y se tiene muy claro cuál es la cantidad, pero esa cantidad no puede diferir de lo que cuesta un médico en Valencia o de lo que cuesta un médico en Cataluña o de lo que cuesta si un alquiler en Extremadura no cuesta lo de Madrid, la cantidad tiene que ser distinta. No, está claro, pero hablo de servicios, Francás, hablo de sanidad y educación, no hablo de... No, pero digo, el médico, yo soy médico, sí. Si me voy a Extremadura y me cobro lo mismo que ir en Madrid, y en Extremadura un piso me vale 600 euros y en Madrid 2.000, y va a ir a Madrid una tía mía, claro, a no ser que busque otra cosa, que es la promoción que me puede dar a mí el venir a Madrid. Bien, y eso me tragaré y a las personas hay que tratarlo de una manera, pero las vendas y el suero me da igual lo mismo, que estén en Mérida, que estén en Castellón, que estén en Madrid. Lo que tiene que ser igual es lo que recibo yo como ciudadano, que esté en un sitio o en otro. Sí. Pero el coste es evidente que es imposible que sea el mismo. ¿Sabes lo que dice una enfermera cuando se acaba la anestesia? Se acabó lo que se da. Vamos a seguir avanzando con más temas. No sé si han visto o no el spot del Ministerio de Igualdad para celebrar el próximo 8 de marzo. La protagonista es la actriz Ángela Molina y ojo porque está englobado bajo el título la campaña Mujeres de Alto Valor. Vean y juzguen después. Uno. Las mujeres de alto valor cuidan su apariencia. Se esfuerzan por vestir bien, sin buscar llamar la atención. Con modestia. Van arregladas hasta para ir al supermercado. Dos. Las mujeres de alto valor son femeninas. Agradables. Familiares. Y emocionalmente receptivas. Sí, vamos todas. Claro. Tres. Las mujeres de alto valor son exclusivas. ¿Saben que algo que puede tener todo el mundo no tiene valor? Mamma mía. Y son puras, sumisas y fieles. Este manual se ha creado a partir de publicaciones de 2025, aunque suene a 1950. No dejaremos que el pasado avance. 8M. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Por alusiones empiezo primero por la mujer que nos acompaña en la mesa. Paula, ¿qué te parece este spot? ¿Representa, no representa realmente las mujeres? ¿Tenemos todos esos pensamientos? Me parece vergonzoso y encima me parece que solo defiende a un tipo de mujer. Hablan en el anuncio de que la mujer que sea familiar, que sea fiel, que sea emocionalmente receptiva, que se arregle. ¿Por qué se tiene que demonizar que una mujer libremente quiera hacer eso o seguir esos valores que me parecen perfectos? O sea, el Ministerio de Igualdad no defiende la libertad de la mujer, lo que defiende es un tipo de mujer que ellos ven como el modelo de mujer que tiene que ser hoy en día, que es una mujer, pues eso, al parecer que no sea familiar, que no se arregle, que vaya como una pordiosera, que se vaya a las manifestaciones, por supuesto que no tenga una familia, que no tenga hijos y que se compre un gato. Esa es la mujer prototípica del Ministerio de Igualdad y la única que defiende, y el resto de mujeres pues no son mujeres realmente de hoy en día, del siglo XXI, como el Ministerio quiere. Entonces me parece que este anuncio habrá costado pues lo que habrá costado, un dineral, y me parece que no representa a la totalidad de las mujeres y que demoniza a buena parte de las mujeres. Todavía no ha salido el importe o no se ha hecho público cuánto ha costado este spot, pero sí que asegura que en lo que va de año, en estos 2 meses y estos primeros días de marzo, el Ministerio de Igualdad se ha gastado 14,5 millones de euros en campañas de este tipo. Julio, ¿qué te ha parecido este spot? Que te veíamos un poco atónito viendo... ¿Qué me ha parecido esta porquería? Es una porquería, una cosa infame, carísima seguro además. Y luego con un concepto que es que no dejes que el pasado avance, que es completamente estúpido. Hay que permitir que el pasado no solamente avance, sino que vaya convirtiéndose en presente y en un futuro mejor. Bueno, dejes que el pasado avance. Pero si es que tienen pocas ideas, pero confusas. Si es que no saben ni lo que dicen. No entienden ni los conceptos más básicos. No dejes que el pasado avance. ¿Qué coño significa no dejes que el pasado avance? Explícamelo tú, que eres un biólogo. No, yo te puedo explicar lo que creo que quieren explicar, pero te digo... No, si lo que creo que quieren explicar ya lo han explicado. Gracias, José María. Muchísimas gracias, muy amable. O sea, yo lo único que he visto de este anuncio es que es un coñazo de tal calibre que no hay problema, porque yo he aguantado los primeros 33 segundos, creo que me he perdido 20. Y cuando he oído lo que decía Paula, digo, coño, pues lo ha aguantado bien y lo ha retratado. Evidentemente, a posteriori dice, sí, están promoviendo un tipo de mujer para ti, chico, que se la coma usted esta mujer, porque vaya porquería de mujer, con perdón, o tía más rara, pero que este anuncio no va a hacer ni daño ni bien ni mal, no lo va a aguantar ni su padre. Y es mejor ver la película domingos. Para acabar de arreglar, es oscuro como el fin de semana. ¿La habéis visto los domingos? ¿Sí? ¿Te ha gustado? Mucho. ¿Y a ti? No la he visto. ¿tú la has visto? Pero creo que ahora están tergiversando un poco... ¿Tú la has visto, Natalia? Han ganado los Goya, ¿no? Pues el os la comentario recomiendo. que tuvimos ayer, pero nada más. Hagan al Goya, sí. Al mejor largometraje. Sí, eso, lo que ha ganado el Goya sería... va contra la película. Por eso te lo he dicho, para hacerte un poco de pupa. Es muy honrada. Es una película honrada. ¿De qué va? Es un padre que perdió a su mujer, es viudo, tiene 3 niños, la mayor tiene 17 años... y se plantea hacerse monja, entrar en un convento de clausura. Es la de la monja. Hacerse en un convento de clausura. Y tiene una tía que es, digamos, militantemente atea y cada vez se toma el asunto con más agresividad contra la propia Iglesia, que trata de influir en la niña para que esa voz diabólica que le dice, no te metas en eso, tal. Y la niña pues tiene otras voces que le hablan. Y bueno, y es esa historia en la que la chica está planteándose su vocación de monja de clausura. La película está hecha con muchísima, te diría, es una película muy auténtica, de muy bajo coste, por cierto, porque es una película baratísima de producción, con un guión... nada sofisticado, muy auténtico, con unos diálogos inteligentes y muy reales. Y además representan, cada uno de los personajes representa efectivamente un personaje de lo que nosotros vemos en la vida real constantemente. Está llevada magistralmente. Desde ¿Me recomiendas más la película que el anuncio? No, el anuncio es una guarda, es una tontería. El anuncio es una bobada. Julio, pero la película la recomiendo. Hay algunos
cristiano-oficiales que se oponen a esa consideración y creen que no, que la película es mala para el cristianismo. Porque no entiende el concepto de vocación. Yo he colgado en Telegram un artículo de Josep Miró y Ardèvol, que me parece un tipo que razona muy bien. Conocido nuestro. Razona muy bien. De la época. Y ha escrito una cosa sobre la película en la que yo coincido al 100%. ¿Y la película está en los cines o ya no? Está en... No sé si sigue en los cines. Igual ha vuelto, y ahora como ha ganado el Goya quizá la vuelvan a poner en los cines. Está en Movistar, es gratuita ahí dentro de Movistar. Claro, pero hay que pagar Movistar. Pero es una película que vale la pena. Es una película tranquila y no ofende, creo que no ofende ni a unos ni a otros. Plantea las cosas como son. Y a mí me gustó mucho. Yo estoy de acuerdo con Julio, me encantó la película y creo que encima es una película que respeta mucho al espectador, que no le intenta llevar a un lado a que piense de una forma o que piense de otra, sino que respeta su libertad para que llegue a sus propias conclusiones al final de la película. Y buena muestra de ello es que ahora que ha ganado el Goya y está tan encumbrada, hay muchos que quieren decir que lo que hace es demonizar la vocación de esta chica y tratan como de llevárselo a su terreno y decir como que eso es lo que la película quiere decir, cuando la directora en ningún momento ha dicho que ese sea su mensaje, ni todo lo contrario, ha dicho que... Lo que va a pasar es que irá más gente a verla que no iría a verla, si creen eso. Decía Paula que la película sí que respeta que cada espectador tenga su punto de vista. Quien no respeta y para nada a las personas cristianas es Silvia Abril. Vamos a recordar unas polémicas, desagradables palabras que tuvo la actriz en la gala de los Goya. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. No, iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. No. Además, me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. ¿Qué puede buscar una actriz con este tipo de declaraciones tan desafortunadas? Nada, vamos a ver, tú puedes negarte a aceptar. No sé qué significa negarse a aceptar, pero negándose a aceptar está aceptando, así que no pasa nada. Es decir, que diga lo que quiera, es un bufón, ¿no? Es alguien que está diciendo una chorrada, no tiene más. Es el odium fidei de mucha gente que tiene un profundo sentimiento de búsqueda de Dios, de no encuentro de Dios y lo llevan muy mal. Y esa gente pues necesita a Dios, efectivamente, porque si no va a seguir amargada toda la vida. Entonces, ¿qué te parecen estas palabras? Cristiana, supongo que otras sí. O sea, es que se lía un poco, ¿no? Si no te olvídate, si es una cuestión de que la fe no cristiana sí, con lo cual podemos no tener fe si no la creemos. O sea, yo me he perdido también. Odium fidei, José María. Me ha pasado como el anuncio. Odium fidei. Me he quedado un poco atascado. Ignacio Cés. A ver, es que al final la gala de los Goya se ha convertido desde hace ya varias décadas, ¿no?, en un ritual ideológico para atacar a la inmensa mayoría de los españoles, sean o no católicos. A ver, yo tengo un Goya, no te metas con los que tenemos un Goya. Yo tengo un Goya. El único en esta mesa que tiene un Goya soy yo. Sí, por Tadeo Jones. Pero tus declaraciones no fueron de esa forma. No, es que no fui a recogerlo para que no me tire las tomates. Porque no son muy... Entonces se dedican a insultar a la inmensa mayoría de los españoles y en general a los pilares de la nación española, la Iglesia y la monarquía. Y por eso se ponen, reivindican su propia memoria histórica, la memoria del Partido Socialista y el separatismo. Y la verdad que es una pena, ¿no? En vez de mirar, oye, ¿cuánto se está subvencionando por todos los españoles el cine español? ¿Cuántos espectadores tiene el cine español? ¿Qué pueden hacer realmente para ser más atractivo? Porque yo creo que es una industria que se puede cuidar, pero evidentemente con esos actores, con estas actrices, con estos directores, es sumamente complejo. Entonces, bueno, eso es un tema que nosotros tenemos que ver, evidentemente, y también cambiar el rumbo un poco de qué subvenciones se están concediendo, y a qué gente y para qué películas. Yo creo que esa es la gran reflexión. Pero que utilicen un momento importante para atacar a la inmensa mayoría de los españoles o atacar a la fe de una parte del pueblo español y que es propia historia también y uno de los pilares trascendentales de nuestra propia nación, a mí me parece bochornoso. Pero es que alguno de estos frikis siempre utiliza precisamente este escenario para darse un poco más a conocer. En fin. Son profundamente intolerantes, tanto que piden respeto y tolerancia para las causas que ellos defienden y luego son para lo que no les parece bien, profundamente intolerantes. Y luego del anuncio sí que me gustaría hacer un comentario, no sé si puedo hacerlo. Yo creo que la inmensa mayoría de las mujeres, lo creo, están hartas
están hartas de ese intento de manipulación por parte de la izquierda de sus propios nombres y de su sexo, del sexo femenino. Están hartas de los talleres de género, de las cuotas de género, de toda la ideología de género. Yo creo que las mujeres lo que quieren es trabajo, es seguridad, es vivienda, es poder emprender su proyecto vital tranquilamente. Y eso es lo que precisamente la izquierda está impidiendo a las mujeres españolas. Llenan nuestras plazas y barrios de inseguridad. Se han incrementado las violaciones en España desde que llegó Pedro Sánchez en más de un 288%. Han liberado, han sacado de las cárceles a violadores sexuales. Pero estos tíos, ¿con qué legitimidad realmente hablan de las mujeres? Si la mujer lo que quiere es trabajo, vivienda, seguridad, orden y ley. Libertad, sobre todo. ¿No? 500 millones de euros de un ministerio que podía estar destinado a multitud de cuestiones. Se me ocurren muchísimas. También bajar impuestos, evidentemente. Vías de tren. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho en las últimas semanas aquí, en este foro? Incluso Es absolutamente pulseras que vergonzoso. funcionen. Porque hoy salía otra cosa de que las pulseras nuevas tampoco, Porque al final, tampoco rulan. No sé, Bruno, se lo decía, uy, ¿no? Bruno, Vasco. El rebautizado. Bruno es el siguiente invitado, que le tenemos ya preparado. La frase es de Chesterton, creo, que es cuando dejas de creer en Dios se puede creer en cualquier tontería o en cualquier cosa. Atacar a la religión cristiana porque no tienes absolutamente otra cosa que hacer que ganar notoriedad, como decía, se ha dicho en la mesa, tiene mucho que ver con el tema de los Goya, pero ya, bueno, cada vez van perdiendo más audiencia, cada vez se empieza a ver las cosas muy claras. El volumen de subvenciones lo vamos a saber en breve, porque además estamos haciendo un análisis para esos datos y vamos a ver esa información de cuánto dinero están recibiendo las películas de verdad en este país. Pero es que ya se ha convertido en un negocio absolutamente subvencionado, es decir, ya no importa que alguien vaya a ver la película o que no. Es decir, se debe estrenar, y además recuerdo de mi época, de una época pasada, que tenían que ser en 7 provincias diferentes. Entonces tú tenías que tener 7 cines en 7 provincias para que eso te produjera la posibilidad de poder acceder a las ayudas del ICA, del Instituto de Cine, y que el Instituto de Cine te pagara una cantidad por la película que a veces era ridícula y a veces era gigantesca. Es el único negocio en este país en el que antes de empezar tú puedes tener ya la cuenta de resultados cerrada. Y si lo produces en el País Vasco o en Canarias, tú si inviertes beneficios fiscales, 100 además. euros, te devuelven 120. Sí. Ahí. ¿Vale? Sí. Pero solo en el País Vasco y en Canarias. Si lo haces en especialmente Madrid, no. En Tenerife, que además es un polo... Si lo haces en Madrid, no. Si lo haces en Burgos, tampoco. Estamos en lo de siempre. Sí. O sea, esto es una coña marinera. Y encima cobran la pasta y se la llevan a Panamá como los Almodóvar. Y eso hay, pero hay oficina de cine en el Ayuntamiento de Madrid, hay oficina de cine en la Comunidad de Madrid específicamente, y prácticamente no hay películas españolas en esas vías de trabajo. Es decir, son películas extranjeras que vienen con las cosas que hay, las posibilidades que hay de espacios en Madrid para poder filmar. Es espectacular. Bueno, vosotros ir hablando de cosas y veréis que el gas natural ya está en un 100% de subida, es decir, ha doblado el precio en los últimos 4 días. Wow. El gas. Wow. Así que preparaos, espero que haga calorcito. Pues para hablar... os compráis un camping gas de estos. Para hablar, entre otras consecuencias de esa subida de gas, para hablar de ese conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, justo después de publicidad va a estar con nosotros Bruno Navarro, experto en geopolítica, para intentarnos explicar y contextualizar un poquito mejor todo lo que está ocurriendo. Será justo después de la siguiente pausa publicitaria. Desde el mediodía seguimos en directo y nos adentramos en el panorama internacional para intentar explicar, para intentar aclarar todo lo que está ocurriendo entre Estados Unidos, Israel e Irán. Vamos a conocer algunas de las últimas reacciones a nivel mundial. Situación incierta la que se está viviendo en Irán después de los ataques conjuntos por parte de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, que acabó con la vida del líder supremo de los ayatolás, así como parte de su cúpula militar, y que por el momento está dejando por su paso a centenares de muertos y de heridos, según ha estimado la Organización Iraní de Derechos Humanos, todos ellos civiles. En contrapartida, el régimen iraní ha lanzado ataques dirigidos a Israel y a las bases de Estados Unidos y aliados en Oriente Medio. El último,
la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí. Un conflicto que se enmarca en el objeto de que Teherán estaba acelerando su programa nuclear y aumentando su enriquecimiento de uranio, con el temor de que pudiera acercarse a la capacidad de desarrollar armamento nuclear. Este suceso ha provocado caídas generalizadas en las bolsas internacionales, mientras que el petróleo sube, lo que presiona expectativas de inflación. Es una reacción previsible, porque entre otras cosas los mercados financieros lo que valoran son expectativas. Entonces lo que han incorporado es una prima de riesgo geopolítica superior y esto que se llama el índice del miedo, ¿no? Y porque tenemos una volatilidad muy grande en este momento. Pero, ¿por qué sube el petróleo? Por la dificultad de suministro que se prevé, porque si se cierra el estrecho de Hormuz, acabamos a suponer que si se cierra inmediatamente colapsa el 20% del comercio mundial del petróleo. Bueno, esto va a tener impacto en la reducción de ofertas. Si se reduce la oferta, aumenta el precio. Y en el marco nacional, España tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea. Y eso hace que nuestro suministro de crudo esté muy diversificado. frente a los hechos financieros y sociales, ha habido numerosas reacciones por parte de la comunidad internacional. Francia, Alemania y Reino Unido en un principio apoyaron el ataque y valoraron diferentes medidas para proteger sus intereses. Desde Francia, el presidente Macron ordenó reforzar el arsenal nuclear francés frente al futuro incierto que se prevé y tras las tensiones en Oriente Próximo. Pour être libre, il faut être craint. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Por parte del Reino Unido, that the UK would not be involved with the strikes on Iran was deliberate. Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump, we have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. Un conflicto que por el momento posee un futuro incierto, mientras que las bolsas caen, el petróleo sube y parte de la comunidad internacional plantea endurecer medidas para proteger el desarrollo nuclear propio. Pues ahora sí, hablamos de todo este asunto, pero lo hacemos de la mano de Bruno Navarro, coordinador de geopolítica de ISEP. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Inténtanos explicar un poquito dónde está el origen de este conflicto. Estallaba el sábado, era ese gran día en el que Estados Unidos atacaba a Irán a través de Israel. Irán también reaccionaba, pero ¿dónde está el origen? Porque son más de 4 décadas de conflictos. Sí, el origen, en este caso, el origen o la excusa que se ha alegado para este último ataque es que las negociaciones habían sido fallidas con Irán para que desmontara su programa nuclear. Y que estaban al borde de conseguir el arma atómica. Bueno, todos sabemos que ni una cosa ni otra es cierta, ¿no? Las negociaciones iban bien en Mascate y en Ginebra. De hecho, el día antes del ataque, que había sido ya decidido el jueves, por lo tanto daba igual lo que ocurriera, el día antes, el viernes, Irán había aceptado el 0% poseer el 0% de uranio enriquecido a nivel militar. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos e Israel exigían más. Entonces, esas exigencias de más todavía no se habían llegado a concretar. Posiblemente algunas líneas rojas jamás Irán, sin un ataque como el que estamos viendo, habría permitido. Una es que tampoco pudiera enriquecer uranio a nivel civil, lo cual le obligaría a hacer, pues como hace España, comprar el uranio enriquecido, el combustible, porque no podría producirlo ellos mismos. Tampoco le permitían disponer de misiles balísticos, cosa que sí que era una línea roja importante para Irán, y cesar en su apoyo internacional a determinados organismos, sean terroristas, guerrillas, etcétera, un poco por todo el ancho del mundo. Así que, ¿cuáles eran las razones reales? Ya que nos llevan diciendo desde hace 20 años que está a 20 días de conseguir el arma atómica. Eso no es cierto, no estaba a pocos días ni a pocas semanas de conseguirla, pero es evidente que si seguía enriqueciendo uranio a nivel cada vez más, pues llegaría a tenerla en determinado plazo. Las razones reales no son el arma atómica, puesto que se estaba llegando a un punto en el que se podía limitar, se podía contener, se podía evitar. Pero al final, yo creo que el origen de este ataque, que es el mayor que ha sufrido Irán en toda su historia, es el mayor que en estos años, porque nos podemos acostumbrar a pensar que 2024, 2025 y ahora otro más. Esto no es otro ataque más. Se intenta destruir el régimen o por lo menos
hacer que en las próximas décadas no sea una amenaza. No necesariamente un cambio de régimen, sería deseable para los intereses de Israel y Estados Unidos, pero si no se produce un cambio de régimen y hay digamos, un cambio dentro del régimen para aceptar lo que se le exige, pues nos parece igual de bien, ¿no? diría Trump. Que lleva aparejado un recorte del petróleo a China, evidentemente, pero yo creo que esas no son razones, sino son efectos colaterales positivos para Estados Unidos. Que sube el precio del petróleo en todo el mundo, fatal para todos, no tanto para Estados Unidos, y el petróleo de Texas también ha subido muchísimo, no es tan grave para ellos. Y luego también coincide con un momento de política interna que tanto para Netanyahu como para las midterms en Estados Unidos no está todo el mal, si lo gestionan bien. Trump se podría ver abocado a una guerra demasiado larga, más de esas 4 o 5 semanas, que ya ha anunciado que podrían prorrogarse, eso sería negativo para él. Si empieza a haber más norteamericanos muertos también, el núcleo MAGA podría empezar a soliviantarse, es decir, no lo tiene todo atado, pero no le va mal inicialmente, y esas yo creo que serían las razones, principalmente la destrucción definitiva de Irán como amenaza vital o de supervivencia para Israel. Decíamos, cuarto día de este conflicto, desde que el sábado hablábamos de 4 o 5 semanas. ¿Se puede alargar más en el tiempo este Sí, de hecho, conflicto? Trump, a pesar de que inicialmente habló de 4 o 5 semanas, ya ha dicho que se puede alargar bastante más. Incluso mencionó aquello de tropas sobre el terreno. Claro, enseguida Vance evitó la pregunta. Bueno, realmente, como meta botas en el terreno, estamos pensando ya en Afganistán 2, en Irak 2, es decir, quizás no sería la mejor noticia para el votante americano, para el ciudadano americano, para el ejército americano. Tal como está manteniendo la ofensiva, y si consigue ir destruyendo todo lo que quiere destruir, pues se mantendría así. El riesgo, yo sí que creo que, a pesar de que esto va a ser algo, es un ataque sobrecogedor comparado con los anteriores, sí que se va a circunscribir en X semanas, quizás más de las que ha dicho Trump. Nos vamos a plantar en marzo seguramente. Yo querría esperar y creo que no llegaríamos a abril con estos bombardeos. Las guerras han evolucionado, también las armas, también los sistemas, y la inteligencia artificial también empieza a tener un papel importante en este tipo de conflictos bélicos. Sí, aquí se ha visto claramente la inteligencia artificial. Bueno, están utilizando empresas que todos conocemos, Anthropic, Apsora, que es israelí, Palantir. Lo que realizan es una capacidad de acortar la cadena de muerte a mayor velocidad que el pensamiento humano. Reciben todas las imágenes satelitales, todas las imágenes incluso de las cámaras de tráfico de Teherán, por poner un ejemplo, todo lo que pueda ser imagen, todo lo que puedan ser datos, lo mezclan, obtienen, determinan y atacan con todo tipo de medios. Los sistemas Lucas, que son enjambres de drones, lo que han copiado es el sistema de drones iraní, muy baratos, pocos miles de dólares cada dron. Con inteligencia artificial lo que consiguen es que enjambres de cientos de esos drones ataquen objetivos en enjambre, con un pensamiento, es decir, con una mentalidad única, con un cerebro único de enjambre. Y luego los ciberataques han tomado absolutamente, digo Teherán, por ser la ciudad más importante, pero cualquier otro, cámaras de tráfico, redes de telefonía, sistemas de mando, lo que no han destruido o utilizado, lo han cooptado para que sirva a sus intereses. Han desactivado las defensas antiaéreas, cualquier tipo de radar, de comunicaciones. Y luego Irán, no olvidemos que también está respondiendo con algunos armamentos novedosos, como el Fatah 2, que es un misil hipersónico, con el que ellos alegan, y es verdad que ha habido algunos impactos en Israel, y ellos alegan que son capaces de perforar la famosa cúpula de hierro. Es cierto que se ha perforado, al igual que en los ataques de 2025-2024, pero están en franca inferioridad de condiciones y no son capaces de efectuar ataques realmente masivos o ataques que tengan un impacto directo en las operaciones. Y luego yo creo que lo más reseñable ha sido la forma que han tenido los israelíes de acabar con Jamenei. Jamenei está en un búnker muy parecido a como hicieron con Nasrallah. Lo que han hecho es, una vez que tienen desactivadas todas las comunicaciones y todos los radares, es lanzar una serie de aviones que ni siquiera han pisado espacio aéreo israelí, se han mantenido fuera del espacio aéreo iraní, y han lanzado 30 misiles. Esos aviones han lanzado un total de 30 misiles. Esos misiles no han impactado contra el búnker de Jamenei
al mismo tiempo, en un plazo de 60 segundos, han ido impactando uno detrás de otro en un margen de 1, 2, 3 o 4 segundos de diferencia, de tal forma que el misil siguiente golpeaba después de haber perforado el anterior. Y así han podido llegar al fondo. Es exactamente lo mismo que hicieron con Nasrallah en Beirut en 2024 y es lo que han realizado aquí. La tecnología que se está utilizando en esta guerra es, bueno, es maravillosa desde el punto de vista de la tecnología, pero es formidablemente letal. Y terrorífica. Israelíes. El ataque fue israelí. Otra cosa es que la inteligencia de la localización de Jamenei, al parecer, fue de la CIA. De hecho, el ataque se aprueba el jueves, que se realice el ataque durante el fin de semana. El objetivo era hacer la ventana del fin de semana. Lo que no se llega a determinar es el día. ¿El día quién lo pone? La CIA. ¿Cuándo? Saben dónde está, ya llevan siguiéndole hace meses a Jamenei, pero quieren dar un golpe importante. A las 6 y pico de la mañana, la CIA informa de que Jamenei está reunido en su búnker con la cúpula militar, el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, etc. Son 40 altos cargos, también familiares, mujeres, niños, bebés. Es lo que consideran ellos las bajas colaterales y efectivamente ese es el momento en que se da la orden de iniciar el ataque. Y ese era el objetivo, es decir, que el primer golpe descabezara por completo, bueno, por completo. Los iraníes llevan muchos años sabiendo que estas cosas pasan y sufriéndolas, y la línea de sucesión que tienen no la tiene nadie en el mundo, es decir, no tienen uno y luego otro, tienen a lo mejor 15, 20, 30 personas que saben que según vaya muriendo el anterior va a ser el siguiente, así que ahora mismo Irán no está descabezada en el sentido que alguien manda. Bruno, ¿cuáles son las principales consecuencias, las primeras causas que ya estamos viendo a nivel mundial con respecto a este conflicto? Pues yo creo que las hemos visto, se han mencionado antes. Una de las principales es el alto coste, es el cierre de Hormuz. Irán está perdiendo la batalla. Al final lo que hace es atacar con todo en lo que puede hacer daño. De hecho, se llevaba muy bien con Qatar, no se llevaba mal con determinados países del Golfo, sin embargo les ataca no solamente a las instalaciones norteamericanas, sino también a infraestructuras energéticas. Digamos que está dispuesto a morir matando, en cierta manera. Cierra el estrecho de Hormuz, que realmente a quien hace daño no es a Estados Unidos y a Europa, entre comillas, porque el grueso del petróleo que sale por esas aguas va a Asia, va a Japón, va a Corea del Sur y sobre todo a China. De tal forma que a ellos les hace más daño que a nosotros nos hace mucho daño, antes se ha mencionado. ¿No? Yo creo que esas son el principal coste. Pero el principal riesgo es si esto se genera en un conflicto a gran escala. Es decir, esto desde luego va a reconfigurar Oriente Próximo, Irán va a dejar de ser un actor relevante y lo van a seguir siendo otros, va a seguir siendo Israel, va a seguir siendo Turquía y está cada vez surgiendo con más fuerza Emiratos Árabes Unidos. Siria cayó, Egipto medio cayó y ahora será Irán. El problema es si esto deriva realmente en una guerra abierta. Y para mí solo hay una razón de que esto pudiera empeorar a lo que estamos viendo que parece contenido. Y es una ayuda a Irán. ¿Quién puede dar la ayuda a Irán? No va a ser Rusia, no parece que sea China, no parece que sea ninguno de las organizaciones locales de Oriente Próximo que no están. De hecho, cuando Hezbollah lo ha intentado, el gobierno de Líbano por primera vez le echa la bronca a Hezbollah y le exige que se desarme, con lo cual no le está saliendo bien. Pero yo pienso en Irak. Irak es un país de mayoría chií, gobernado por chiíes, que apoyan, de hecho son de los únicos que han condenado seriamente la agresión, el ataque de Israel y Estados Unidos. Y aunque el gobierno intenta nadar entre dos aguas ante una condena y no involucrarse porque no quiere sufrir las mismas consecuencias, pueden ser determinados sectores iraquíes los que podrían dar algún tipo de golpe en la mesa y provocar que Irak, que no deja de ser una potencia media en la región, pudiera involucrarse. Ese sería el riesgo, ya digo, no es un riesgo alto, pero sería el único riesgo que veo ahora. Sobre todo las consecuencias van a ser, fuera naturalmente para el pueblo iraní, y en parte también para los países del entorno a Israel, sobre todo para nosotros, para Occidente, va a ser el alza de precios, se ha mencionado también antes la volatilidad de los mercados financieros y naturalmente la crisis humanitaria que podría tener una derivada de migraciones masivas hacia nuestros suelos. Paula Baena tiene una pregunta. Bruno, ¿qué tal? Yo te quería preguntar qué opinas de la posición que ha adoptado España respecto al conflicto.
Yo intento limitarme a la parte más técnica, de análisis técnico, y no meterme tanto en cuestiones políticas. Creo que si yo fuera asesor del presidente del gobierno, yo le diría la realidad, y la realidad es que es una agresión que no tiene un fundamento jurídico, es ilegal e ilegítima. Bien, yo puedo partir de esa base, es una óptica española de un conflicto que no es el mío, que no me afecta. Ahora bien, hay que darle otras herramientas también. No te puedes solamente basar en el idealismo, ni en la ideología, que evidentemente es la marxista derivada de la Guerra Fría, de apoyar a los enemigos de los sionistas y yanquis, básicamente se centra en eso, sino que tienes que tener otras derivadas. ¿Cuáles son tus aliados? ¿En qué mundo te mueves? ¿Cuáles son las consecuencias económicas? ¿Y cuáles son las consecuencias de sufrir un apartheid del mundo europeo y del mundo atlántico? ¿Significa esto que tendría que haber apoyado y decir, dales duro y yo voy contigo? A lo mejor no, pero un posicionamiento medio con muchísimos países de lamentamos la violencia, esperamos que se termine pronto, e incluso ofrecerte como mediador, que da muchos puntos en el escenario internacional. Oye, calmaos chicos, voy a ayudar a mediar aquí, me meto. Es decir, había muchas posibilidades, y desde luego la que se ha adoptado, creo que aunque en puridad técnicamente podría tener razón, es desconocer totalmente, bueno, desconocer no, lo sabe perfectamente, pero es atentar contra los intereses, a mi modo de ver, de España, que no siempre tienen que ir con el idealismo puro y duro, que no es lo que mueve el mundo, sino el realismo, como estamos viendo. De hecho, el presidente Macron ha dicho una frase que es buenísima, sobre todo porque no la suelen decir. Para ser libre hay que ser temido. ¿Y a qué se refería? A la bomba atómica que ellos tienen. Y aprovecho para decir que si nosotros queremos ser libres y por lo tanto ser temidos y dejar de estar al albur del poder de turno y poder estar tranquilos frente a nuestras amenazas, que son básicamente Marruecos, lo que tenemos que tener es el arma atómica. Francas. Ya estuvimos a punto, pero no nos dejaron. A ver, yo es que hay cosas que no acabo de entender. Por ejemplo, cuando se dice eso, tropas sobre el terreno, uy, uy, uy. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que hubo una guerra, lo digo porque hubo una guerra que acabó en 1988 entre Irán e Irak, acabó en empate en tablas, de hecho, a pesar de que Irak invadió Irán, se tuvo que tragar y al fin no pasó nada, y había tropas sobre el terreno. Pero es que después resulta que a Irak, Estados Unidos se la comió, yo creo que en 3 días, o 4, con tropas sobre el terreno. Cuando atacan a Saddam Hussein. Otra cosa es la reconstrucción del país, que esto ya sería opinable. Pero que me parece que Estados Unidos, si quiere comerse Irak o Irán, tarda, no sé si una semana o 10 días con tropas sobre el terreno. Otra cosa es que hace después, si hace las salvajadas que hizo allí. La gente opina, o los expertos opinan, que en Irak, el error que se hizo es cargarse toda la estructura organizativa del país, no invadir. Si hubieran dejado lo que ha pasado en Venezuela, o sea, si hubieran dejado a unos malos controlados, no se hubiera acabado todo destrozado. Pero con las fichitas esas del póker de ases y buscando cabeza por cabeza, pues consiguieron decapitar a todo el mundo y ahí lo que quedó es el caos absoluto. Eso puede no hacerse aquí. No acabo de entender por qué dices que Irak podía desmontar el tema, porque Irak, ¿qué le queda a Irak? Si desde que la guerra del Golfo, Irak ha comprado armamento, Irak. O yo pensé que estaba hecho unos zorros, vamos, que iban, no lo sé, por eso te pregunto a ti. Vale. ¿Irak está actualizado en armamento? No está actualizado. Por eso decía que es lo doy como que es la única duda del único apoyo serio que podría tener, porque todos los demás están ya destruidos, eran serios en su día, ahora ya no lo son, claro, incluido el gobierno de Siria. Primero, una matización, lo has dejado caer, Irak realmente pierde la guerra Irán-Irak porque no consigue, es él quien inicia la guerra, claro, y por lo tanto es una victoria defensiva de Irán y una derrota ofensiva o estratégica de Irak. Irak está reconstruyéndose, no tiene el ejército que tuvo en su momento y con el que se enfrentó Estados Unidos y el que venció Estados Unidos en 2 ocasiones. No es eso. Lo que quiero decir es que un Irak que
cambie de bando, que se vuelque totalmente, no es que cambie de bando, que se vuelque totalmente a ayudar a Irán, tiene determinados medios que podrían complicar la situación regional. No llegaríamos a una guerra mundial. ¿Hay un Irán? ¿Hay un Irak o hay 3 Iraks? Porque me parece que no se pueden ver ni entre ellos, ¿eh? Efectivamente, pero hablamos del Irak que manda, que es el chií, de ese 60% de la población, que es el que maneja el gobierno y el que maneja los resortes más importantes del poder, de la economía y del ejército. Entonces, en un momento dado, y eso que el liderazgo actual no quiere, pero se puede ver obligado por su propia gente o pueden quitarles y poner a otros, digamos, imaginaos milicias como las que hay en Irak, y está plagada y son las más poderosas, las milicias chiíes muy vinculadas a Irán, que toman el poder del aparato político, económico y represor. Podrían intentar a la suicida, por ayudar en su causa, a desestabilizar todavía más a Oriente Próximo. Pensemos las fronteras también que tiene Irak con respecto a sus vecinos. Entonces, tiene un ejército muy disminuido comparado con el iraní, comparado con el que ellos tuvieron, pero sería un factor desestabilizador importante. Es para mí donde más hay que mantener la vista, y menos a los 3 misiles que puede lanzar Hezbollah o los que pueden lanzar los hutíes, que por cierto en el Mar Rojo están callados, no han realizado prácticamente ataques desde el sábado, por mucho que hagan una retórica de apoyo a Irán. Pues Bruno, un verdadero privilegio, un verdadero placer tenerte aquí, que nos expliques todo tan bien con un lenguaje tan sencillo que podemos comprender todos. Un verdadero placer. Espero que muy pronto podamos contar contigo para que nos cuentes este fin de este conflicto bélico. Gracias. Sí, o la reconstrucción, o si las luchas de poder, o el qué va a pasar después, si va a haber cambio de régimen que adelante a Francas o no, ya veremos. Eso es, pues contaremos contigo. Gracias, Bruno. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a la última pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí en Dando Caña. Todos sabemos que la detección temprana de la diabetes es fundamental para iniciar un tratamiento oportuno y evitar complicaciones graves. Se estima que en España el 35,5% de los adultos desconocen que padece esta enfermedad, lo que significa que más de 1,6 millones de personas viven con diabetes sin saberlo. Controlar regularmente los niveles de azúcar en sangre es una manera eficaz de mantener a raya esta patología. Un proceso que ahora es mucho más sencillo y cómodo gracias a los glucómetros en pinchazo de Protege tu Vida, diseñados para que cuidar de tu salud sea parte de tu rutina sin complicaciones. Adolfo Albistur es promotor de Protege tu Vida y además es el artífice de que este glucómetro llegue a muchas familias, de que muchas personas puedan mantener el azúcar a raya sin salir de casa y sin tener ese pinchazo que muchas veces es tan doloroso. Claro, fíjate, Natalia, que un aparato tan sencillo como esto y tan sencillo de utilizar, lo que nos puede evitar, ¿no? Has hablado ahí de 1.600.000 personas que no saben que son diabéticas, ¿no? Que no saben que su glucosa no está en los niveles adecuados. ¿Por qué? Pues porque, como bien se dice, la diabetes es una enfermedad que mata en silencio. Es decir, lo que va haciendo es que esas arterias se vayan calcificando, significa esto que se endurecen, que se estrechan, y esto provoca que algunos órganos, como es por ejemplo el riñón, es un órgano que tiene unas arterias muy finitas, y entonces al dañarse empieza ya a filtrar mal, y además es irreversible completamente, es decir, una vez que ya está dañado un órgano, como puede ser el riñón o como puede ser la vista, ya no se puede revertir de ninguna manera. Así que tener el aparatito, es decir, aquellas personas que ya lo usáis o usáis los pinchazos, pues bueno, esto es mucho más cómodo, porque simplemente colocar el dedo, una aplicación que tienes en el móvil, mirar en cuánto estás y ya está, y vas tomando decisiones. Y aquellas personas que no lo sabéis, pues bueno, igual que tenemos un tensiómetro en casa o tenemos un termómetro, vamos a tener este aparatito, sobre todo ya a partir de los 50 años, que es cuando nuestra insulina deja de ser potente, empieza a convertirse en que no es capaz de eliminar la glucosa de una manera adecuada. Entonces empezamos a tener los niveles altos. Lo podemos llevar en cualquier sitio, le llevamos en un bolsillo, le llevamos en el bolso. Como siempre llevamos el móvil, pues en un momento determinado lo miramos. Además vamos viendo cómo nuestro cuerpo pues va reaccionando, ¿no? Ante un paseo, ante una comida, y así vamos sabiendo cómo estamos y sobre todo vamos evitando lo que no queremos, que es que en el tiempo tengamos la glucosa mal controlada, que va a afectar a unos órganos muy importantes y que luego, como he dicho, ya no tiene remedio. Así que tengamos el glucómetro bien cerquita, que no cuesta nada, porque es facilísimo de aplicar y, sin embargo, nos va a evitar muchos problemas muy graves de salud. Y es que además, Adolfo, es importantísimo tener a raya ese límite del azúcar y tener controlado el azúcar, que muchas veces por prisas o por desconocimientos lo pasamos por alto. Sí, cuando tú estás con el médico de familia o que estás con tu endocrino, ellos te dicen, mira, si tú controlas bien tu glucosa, el cuerpo no se da cuenta que tienes el azúcar mal, eres diabético.
porque bueno, la puedes tener a raya perfectamente. Hay gente que la tiene que tener a raya con insulina, porque ya evidentemente han pasado a otro estadio, ¿no? Más, digamos, entre comillas, más duro, ¿no? Pero hay personas que simplemente con algunas pastillitas, con un paseo, con una dieta un poquito equilibrada, pues van a tener la raya. Pero claro, lo importante es saber cómo estamos, porque muchas veces un síntoma como puede ser un mareo, pues puede ser una bajada de azúcar, pero puede ser una bajada de tensión. Entonces, sin embargo, si miramos a ver de qué es, pues podemos tomar pues esas medidas que son tan importantes para que nuestra salud esté bien. Adolfo, y como siempre es el 900-730-101 para que se pongan en contacto, cualquier duda para contratar, para comprar este glucómetro. Sí, por favor, llamarnos porque estamos encantadísimos de explicaros. Si necesitáis, vamos a vuestra casa, os lo enseñamos, os ponemos la aplicación. Es muy sencillo, pero sobre todo lo importante es que controlemos nuestra glucosa. Pues como siempre, muchísimas gracias, Adolfo. Y nos vamos rápidamente hasta La Bañez, en la provincia de León, porque en estos momentos comparece Santiago Abascal dentro de esa campaña electoral de Castilla y León. Escuchamos en directo. La mafia de Pedro Sánchez es una amenaza para todos los españoles. Llevo mucho tiempo diciendo y denunciando que la mafia que gobierna España se ha convertido en un peligro para los españoles, para las españolas, y que es una mafia que cuesta vidas, como ha quedado demostrado con su corrupción, que arruina y mata, y lo hemos comprobado tristemente con el crimen de Adamuz, con 47 españoles muertos, y como se está comprobando permanentemente de distintas maneras con la invasión migratoria que promueven, que también arruina y mata, y desgraciadamente eso lo vemos de manera mucho más asidua en las noticias todos los días. Pero parece que esto no le parece suficiente a Pedro Sánchez y que ha decidido colocarnos ante nuevas amenazas. Parece que Pedro Sánchez cree que los españoles no tenemos suficiente y ha decidido colocarnos en una situación internacional extraordinariamente peligrosa para los intereses de España, colocándonos en el mundo internacional al lado de los socios de Podemos y de Bildu, colocando a España al lado de Hamás, de los ayatolás, de Cuba y de Maduro. Y eso es un peligro para nuestra seguridad nacional, es un peligro para nuestras libertades y es sin ninguna duda un peligro para nuestra economía. Parece que Pedro Sánchez está empeñado en ser el último ayatolá, el último traidor a Occidente, y que no le importa hacer cualquier cosa, aunque eso signifique poner a España en serio peligro, con tal de permanecer un rato más en el poder y eludir el banquillo de los acusados, que es lo que a Pedro Sánchez le espera. Y mientras tanto, lo que vemos aquí en Castilla y León estos días es al señor Aznar, al señor Rajoy, al señor Feijóo circulando, y a Génova y a Ferraz parece que de manera coordinada, empeñados en destruir cada campaña de Vox. Y para nosotros eso se resume de una manera muy sencilla. Nosotros estamos concentrados en atender a los problemas reales de nuestro pueblo. Estamos concentrados en nuestro pueblo, en los problemas de verdad, en lo que nos cuentan en las calles de toda Castilla y de todo León. Y en cambio los otros parece que únicamente están concentrados en ver cómo se deshacen de Vox, y fracasando, por cierto, campaña tras campaña electoral. ¿Y por qué lo hacen? Porque no quieren que hablemos de sus traiciones, no quieren que hablemos de la traición al campo firmada con el acuerdo de Mercosur, de la que son responsables el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo por eso hoy vuelvo a insistir en nuestro mensaje de que exigiremos un referéndum nacional para que los españoles puedan votar y puedan ser consultados sobre aquello que el Partido Popular y el Partido Socialista han decidido a sus espaldas. Lo pediremos cuando tengamos la oportunidad a nivel nacional y también lo exigiremos en los futuros gobiernos regionales que se vayan conformando, porque nosotros sí estamos empeñados en responder a lo que de verdad afecta a la gente, a lo que de verdad afecta al día a día de las personas, a lo que de verdad les afecta o les impide llegar a final de mes, a lo que arruina sus negocios, a sus explotaciones agrícolas y ganaderas. Y otros parece que solo están empeñados en ponernos en riesgo en el ámbito internacional y en intentar destruir a Vox, porque Vox les ha quitado la careta al bipartidismo y lo está haciendo con mucha eficacia, como pueden comprobar con estas plazas llenas a lo largo de toda la región. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición para contestar a todas las preguntas. Calificándolo como una... Yo creo que la decisión de Pedro Sánchez de abandonar el bloque occidental
y entorpecer una operación contra un régimen teocrático y criminal que estaba masacrando a su propio pueblo, que estaba asesinando a los manifestantes, nos dice bien a las claras en qué lado del mundo nos quiere colocar Pedro Sánchez. Y la decisión de no poner a disposición las bases españolas para un ataque contra los ayatolás es una decisión que han tomado los ayatolás. Lo que no sabemos es cómo tienen la capacidad de tomar esa decisión en estos momentos y que Pedro Sánchez obedezca, pero algún día lo sabremos todo. Por Extremadura queríamos preguntarle, esta tarde es la sesión de investidura con el debate con el Parlamento de María Guardiola. Su portavoz en el Congreso ha dicho que de ese discurso puede condicionar de alguna manera lo que pueda hacer Vox. ¿A qué se refieren y cómo está en este momento la negociación? Bueno, en este momento la negociación está avanzando, pero no está concluida. Pero ese discurso puede ser muy importante para nosotros, no porque de ese discurso se pueda derivar un voto a favor inmediato, sino porque nos va a decir si podemos seguir dialogando además con calma, sin estar siendo entorpecidos permanentemente con filtraciones y dialogando medida a medida, presupuesto a presupuesto, estableciendo plazos de cumplimiento y garantías de cumplimiento. Es lo que les he venido diciendo estos días, es lo único que nos importa en estos momentos. Nosotros no queremos oír hablar de cargos, de posiciones en los gobiernos, de vicepresidencias, de consejerías. En este momento lo que queremos es ver si es posible el cambio de rumbo que queremos, lo queremos comprobar en Extremadura y en Aragón, y ese discurso será importante para ver si la señora Guardiola está decidiendo acercarse en cierta medida a las posiciones de Vox, que han sido muy respaldadas por los extremeños. Yo quiero decir que nuestra mano sigue tendida, independientemente del voto que se produzca hoy en el Parlamento extremeño, que estamos absolutamente interesados y, sobre todo, más que interesados, convencidos en la importancia de construir una alternativa, y nos vamos a entregar a eso en cuerpo y alma, pero lo vamos a hacer, como lo he dicho también durante estos días, respetando a nuestros electores y cuando tengamos garantías de que hay un cambio de rumbo en Extremadura y en Aragón, en defensa de nuestros productores del campo, en defensa de la industria, en favor de las rebajas fiscales, que se proteja la seguridad en las calles, que se utilicen todas las medidas a disposición de las autonomías para revertir la invasión migratoria. Si nos podemos poner de acuerdo en torno a esas cosas, pues yo creo que puede haber un acuerdo, pero es muy pronto para decirlo todavía. Con respecto a Aragón, también quería preguntarle, porque hoy se han tomado posesión los diputados y se ha recibido una mesa no está. Quería preguntarle esto cómo se interpreta, qué podemos leer de este acto. Pues yo creo que se puede interpretar tal y como yo estoy hablando estos días. Para nosotros los cargos en estos momentos, los sillones, las poltronas, las presidencias, las vicepresidencias, es lo que menos nos importa. Nos importará en una fase siguiente si es que eso es necesario para tener garantías de cumplimiento de los acuerdos que firmemos. En este punto, lo único que nos interesa a nosotros es que de verdad haya un cambio de rumbo radical tanto en Extremadura como en Aragón. Nos interesa que de verdad se vea que los acuerdos del bipartidismo que vienen de Bruselas empiezan a resquebrajarse y se empieza a defender el interés nacional. Si tenemos esa garantía, podemos llegar a un acuerdo, y si para tener garantías del cumplimiento del acuerdo hay que hablar de cargos, hablaremos. Pero en este momento no pensamos hablar de eso, y el hecho de que nosotros no estemos en estos momentos en la presidencia del Parlamento de Aragón, la presidencia de las Cortes de Aragón, yo creo que sobre todo tiene que ser interpretado como una convicción de Vox de que lo importante es el cambio de rumbo, y en este momento lo importante no son los sillones. Pero puede haber acuerdo, aunque no haya en este momento, ¿no? Para acceder a la mesa. Pues sí, puede haber acuerdo siempre y cuando haya un acuerdo sobre medidas concretas. Yo quiero recordar que nosotros negociamos con el Partido Popular todos los días, que estamos muy lejos del Partido Popular, que somos partidos distintos, pero hemos conseguido llegar a ponernos de acuerdo sobre cuestiones lingüísticas en la Comunidad Valenciana, sobre rebajas fiscales en la Comunidad Valenciana, sobre la restricción de las zonas de bajas emisiones, que son una losa en contra de la gente más humilde que no puede entrar a los centros de las ciudades, y estamos consiguiendo llegar a acuerdos medida a medida. Y por lo tanto, eso es lo que nos importa. Los cargos en el Parlamento no son importantes, y además un acuerdo en el Parlamento hasta puede ser deshecho y se puede cambiar de presidencia, de vicepresidencia, de mesa. Eso no nos importa, no es definitivo. Lo definitivo es que tengamos garantías del cambio de rumbo en ambas regiones. Pues ha publicado que una concejal del PP del Ayuntamiento de Palencia habría adquirido un chalet de protección oficial que tendría que haber sido sorteado. No sé qué opinión le merece. Bueno, me parece muy mal. ¿Qué me va a parecer? Me parece horrible, me parece que es similar a lo que había ocurrido con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, y vemos con mucha preocupación no solo que el bipartidismo comparta políticas, que comparta rumbo en Europa,
que es un rumbo de destrucción de nuestra economía y de nuestras libertades en España, sino que parece que también comparten maneras, comparten corrupciones en demasiadas ocasiones. Espero que tomen medidas inmediatamente y, desgraciadamente, también veo que comparten esos modos verdaderamente horrorosos en mitad de campaña electoral de ponerse a comprar votos, como ha hecho el señor Mañueco durante estos días, que se ha puesto en plan Sánchez a regalar dinero e intentar comprar el voto de la juventud con unas migajas, porque la juventud ha perdido la confianza en el bipartidismo. Desgraciadamente, el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista son idénticos en demasiadas cosas. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día, muy amable. Pues escuchábamos esas palabras de Santiago Abascal desde La Bañeza, como decíamos, dentro de esa campaña electoral, con la vista puesta en el próximo 15 de marzo. Ignacio Oces, ¿qué nos espera en Castilla y León o qué espera Vox de estas elecciones autonómicas? Veíamos que unas encuestas daban como que Vox ya había tocado techo en las anteriores, otras, sin embargo, ven que podría ser importante esa subida. Bueno, o sea, nosotros no nos fiamos nada de las encuestas. Y nosotros lo que queremos es subir, es decir, mejorar nuestro resultado. Pero incluso mejorando nuestro resultado, tampoco nosotros nos conformamos. Nosotros lo que queremos es ganar las elecciones y que se produzca un cambio de rumbo en España, abanderado por Vox. Pero nosotros, evidentemente, lo que queremos es subir en estas elecciones y parece ser que las encuestas dicen eso. Pero no nos fiamos, siempre vemos las encuestas con bastante distancia, porque nuestras encuestas realmente son el cariño de la gente hacia Santiago Abascal y que vemos en todos los pueblos, en todos los municipios de toda España. Mientras otros líderes políticos no pueden salir a la calle porque lo que recibimos son insultos un día tras otro. Y ahí está Santiago Abascal con nuestro candidato Carlos Pollán recorriéndose todo Castilla y León, escuchando los problemas de la gente y dando nuestras soluciones. Y por tanto, contestando a tu pregunta, nosotros lo que queremos es subir, mejorar los resultados, en eso estamos, pero no nos conformamos. Lo que queremos, evidentemente, es que se produzca ese cambio de rumbo, por ejemplo, ahora en las elecciones también de Castilla y León. Y para eso luchamos todos los días, para eso trabajamos en Vox todos los días, precisamente para que se produzca ese cambio de rumbo en España y, de hecho, cada vez notamos más adhesión, se ven en las elecciones y también en ese cariño hacia la figura de Santiago Abascal, cual confía cada día más gente. Paula, ¿será Castilla y León un calco de Extremadura y de Aragón? Pues eso le quería preguntar a Ignacio, que le tenemos aquí, si cree que en Castilla y León, en el hipotético caso, pero esperable, de que PP y Vox otra vez tengan que entenderse para bueno, en su caso sí el PP gana para que el PP pueda gobernar con el apoyo de Vox, si va a ser más fácil llegar a un acuerdo en Castilla y León que en Aragón y Extremadura. También te quería preguntar, porque antes hemos estado todo el rato hablando como en conjunto de Extremadura y Aragón como una unidad, ¿no? Pero no sé si también hay matices y en una región es más fácil que se llegue a un acuerdo que en otra por las personas que están al frente de cada uno de los parlamentos autonómicos. O sea, lo que vemos es que el Partido Popular es muy diferente en cada región, incluso es diferente por días. Entonces es muy difícil sentarse a negociar con personas que un día opinan que hay que repartir menos y otro día, porque parece que las encuestas dicen que no tienen que decir eso, cambian de opinión. Entonces, el no pisar en terreno firme, que el PP no tenga convicciones, que no diga con claridad lo que piensa sobre lo que preocupa realmente a los españoles, lo dificulta. Y evidentemente hay posturas y posturas y personas y personas. Hay una persona que ha dicho que no tendría ningún problema en trabajar con Bildu. Nosotros pedimos la ilegalización de Bildu. Hay otras personas que dicen que están a favor del reparto de la inmigración ilegal. Pues, evidentemente ahí va a ser muy complicado. Pero la cuestión es sentarse, que exista voluntad política de cambiar las cosas, si no es tan difícil. Si los electores y los españoles dicen que hay que ir por ahí, ¿por qué hay un partido político que dice que no hay que ir por ahí? Que lo que hay que hacer es mirar para el otro lado y mirar al Partido Socialista. No, si la gente vota, la inmensa mayoría, PP y Vox, pues hombre, parece ser que no, que las ideas de PP y Vox son las que tienen que encarnar y vertebrar un acuerdo de gobierno. Y acuerdo concreto, acuerdo con las leyes concretas, con plazos concretos. Si no es tan difícil, simplemente tener voluntad política, ¿con cuánto tiempo? ¿Y qué vamos a hacer? Y nosotros tenemos esa voluntad, lo hemos dicho desde el primer momento.
La cuestión es que parece ser que hay otras fuerzas políticas que les da miedo pactar con Vox. Claro, es que tienen acuerdos con el Partido Socialista, por ejemplo, en Bruselas, y llevan gobernando con el Partido Socialista mucho tiempo. Y hay una serie de personas, que es el Partido Popular, que dicen en campaña una serie de cuestiones, pero luego no lo cambian. Entonces, ¿tanto cuesta realmente cumplir la voluntad de la gente? Esa es la gran pregunta. Sí, pero a priori nosotros sería lo tenemos más muy claro, que nosotros queremos llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Nosotros lo que queremos es, de acuerdo con cómo han votado la gente, llegar a un acuerdo, por supuesto. A nosotros nos encantaría tener nosotros una mayoría absoluta, implementar nuestro programa electoral. Y además lo haríamos con bastante rapidez, Pero bueno, entendemos que nos han dicho que nos tenemos que entender con el PP. Bueno, pues a partir de ahí, pero bueno, evidentemente hay matices siempre, porque los líderes del Partido Popular son muy distintos y, sinceramente, es que unos días dicen una cosa y otros días la contraria. Y esto que estoy diciendo, todos los telespectadores lo saben y lo conocen porque lo han sufrido. Pero a priori sería más fácil entonces, por lo que me dices, en Castilla y León llegar a ese acuerdo que, por ejemplo, en Extremadura. Habrá que verlo, porque todavía no han votado los castellanos y leoneses y cuando voten lo veremos. O sea, más todavía difícil, queda mucho recorrido. más difícil que Extremadura es imposible. Bueno, o sea, eso tampoco nos es una engañemos. opinión, es una opinión que entiendo que es razonable, primero porque viene de ti, Francas, pero es que todavía no han votado. Es que el respeto a los electores, el respeto a los españoles, evidentemente, es primero que voten y después veremos. Y luego veremos. Hombre, ahí hay una diferencia que ya la hemos marcado alguna vez, que había CDS y no hay CDS. Entonces, esto cambia un poco lo que es de donde parte Castilla y León. Y otra cosa que cambia un poco es que yo lo he dicho alguna otra vez, que la expectativa de que Vox doble es difícil, porque si dobla ganan las elecciones, probablemente, porque ya tenía bastante. Con lo cual, esos son dos condicionantes que hacen que se puedan hacer las lecturas a posteriori que se quieran. Pues se podrá decir, oh, Vox no ha subido, claro, porque no ha doblado. Pues podrán decir eso, o no, pero que es un poco distinto. Ahora, la sensación que la semana pasada salió una encuesta que era curiosísima, pero las que salieron ayer ya daban pinta de que la tendencia era Extremadura, Aragón, Castilla y León y lo que venga después, la tendencia. O sea, el que crece, crece, el que no crece, no crece, y el que se la pega, se la pega. Más o menos era eso. Y no profundizo en el tema de pactos, porque ya, otra vez, mi libro de la infidelidad tendría que entrar en detalles concretos, igual serían algunos más bien obscenos. Deslealtad, ha dicho Julio Areza, que quedaba mucho mejor. Yo sigo diciendo infidelidad, es verdad que lo que tiene más morbo. es llegar a un acuerdo, y nosotros queremos llegar a un acuerdo. Pero lo que es profundamente indeseable es estafar a la gente. Pero no sabéis con qué nos metéis en el acuerdo, ¿eh? Bueno, ya, pero claro, la gente dice, oye, hay que llegar a un acuerdo. Y eso es lógico, ¿no? La gente dice, oye, hay que llegar a un acuerdo. Os hemos votado para que lleguéis a un acuerdo. Eso sí, bajo una serie de principios. Bueno, pues eso es lo que hay que trabajar. Estáis avisados de que el chico es un poco para que trabaja, ¿eh? Y entonces, cuidado, ¿eh? Estáis avisados. Vasco, tu opinión sobre Castilla y León, ¿qué se espera? ¿Qué crees que va a pasar ese 15? Yo, yendo un poquito a los números, lo que dice Francas tiene mucha razón, es decir, seguro que hay una clave en el análisis que va a tener que ver con que Vox no va a crecer tanto, pero Vox va a crecer y es un tema que parece que está bastante claro en todos los aspectos, pero ya parte de una posición más alta de la que en volumen de votos de la que estaba. Bueno, el rally electoral y después Andalucía, vamos a ver qué pasa. Lo que yo creo, y vuelvo a lo que decía en el principio, que para eso pagamos a los políticos, el resto de contribuyentes y ciudadanos, es para que lleguen a acuerdos, y no podemos estar en la parálisis porque después van a venir otras elecciones. Es decir, ¿cómo van a influir los pactos que haga en las elecciones posteriores? Hubo una palanca muy importante ahí con el pacto en Valencia del PP con Vox, que se tiró la yugular Sánchez y le salió bien. Es decir, enarboló eso como una de la base de su discurso en esas elecciones generales, que hizo que la distorsión que produjo llegó a esta mayoría Frankenstein. Es decir, una de las claves, yo creo que fue una clave muy importante esa. Eso que no nos impida ver el bosque, es decir, no sigamos no tomemos decisiones porque no modifiquemos el statu quo, sino creo que hay que ir avanzando y creo que hay que ir cerrando cosas, ir cerrando capítulos, porque ya tenemos una parálisis brutal en el Estado, y hoy no lo había dicho y lo voy a decir, tenemos un gobierno que no ha votado ningunos presupuestos generales desde que tomó el poder, y seguimos con un presupuesto general de la legislatura anterior. Entonces, esa parálisis que tenemos en el gobierno central
neutral, que no se siga produciendo en cada una de las partes que tenemos en España. Lleguemos a acuerdos y avancemos. Veremos a ver todo lo que da de sí Castilla y León. Todavía nos quedan unos cuantos días antes de llegar a esa cita marcada, antes de que los castellanos y leoneses pasen por las urnas. Pero no quiero pasar por alto un tema que introducía Francas, que tenía que ver con el Ministerio de Igualdad, y es que las pulseras antimaltrato pues vuelven a fallar, más concretamente otro de los dispositivos. Así lo anunciaba, así informaba esta misma mañana de Objective, que dice que una asociación feminista avisa de errores en las nuevas pulseras antimaltrato. Dicen que son un riesgo. Las tobilleras encargadas por Ana Redondo no cuentan con cobertura satelital, lo que desprotege a las mujeres rurales. De nuevo, otro fiasco, otro error por parte del Ministerio de Igualdad, que lejos de proteger a las mujeres, ahí están viendo cómo de nuevo una asociación vuelve a apuntar directamente a esta ministra y a este ministerio. Y ahora sí, habrán notado que desde ayer pues tienen una nueva cita a partir de las 9:30 de la noche con Tiempos Modernos y con Miguel Gutiérrez a la cabeza. Pues está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Natalia, muy buenas, encantado de estar aquí contigo. Cuéntanos, ¿cómo vamos a poder disfrutar de Tiempos Modernos que vamos a encontrar cada noche contigo? Bueno, yo lo que me he dado cuenta es que con la historia se puede hacer también batalla cultural, ¿no? Es decir, hay muchísimos temas que tienen una versión oficial, pero que cuando uno bucea un poquito en lo que es la historia dice, oye, pero si es que esto no es como me lo han contado, ¿no? O como se cuenta, ¿no? Habitualmente. Y eso es en parte lo que queremos hacer. Mayoritariamente esta semana, por ejemplo, lo vamos a centrar en la América de los virreinatos y desde un punto de vista de las poblaciones indígenas. Es decir, porque se habla mucho de que si fue un expolio, de que si fue un genocidio y demás, pero la realidad es bien distinta y lo que hemos hecho es traernos a historiadores americanos de Colombia, de México y también de Ecuador para que nos cuenten la versión real de lo que allí se hacía con los indígenas, ¿no? Por ejemplo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de esa conquista de México, pero desde el punto de vista de los indígenas, porque lo cierto es que aunque el gobierno de México te reivindique a la civilización mexica, es decir, la previa a la española, pues lo cierto es que Hernán Cortés lo que hizo fue aliarse con todas las tribus que estaban siendo oprimidas por esos mexicas para hacerles la guerra, y a esos no se les reivindica, pues nosotros sí. Y también lo que decía de la batalla cultural, por ejemplo, o de versiones oficiales y no las reales, pues por ejemplo este jueves vamos a hacer, ya que se han desclasificado todo esto del 23F, pues vamos a contar lo que realmente pasó el 23F, que ya les digo pues que poco tiene que ver con esto de que, oye, que el rey era el garante de la democracia, sino que hay muchísimas historias detrás que no se han contado y que, vamos, que yo creo que los españoles merecen saber. Además, siempre contando de la mano de esos historiadores, piezas fundamentales que te van a acompañar cada noche. Efectivamente, con los mejores invitados. Y además, importante porque la historia no solamente es el pasado, sino que la traes al presente, sí. Y nunca mejor dicho, porque cada semana también te vas a ir adaptando un poco a lo que manda la actualidad y cómo nunca ha estado tan cerca esa historia. Lo has clavado, ¿no? La semana que viene, por ejemplo, que ya se hace, que es ese 11 de marzo, es otra historia, ¿no? De la que se ha dado una versión oficial, de que fue un ataque islamista y poco más. Pese a que si uno se va viendo las pruebas con las que se hace ese caso, dices que esto no tiene ningún sentido. Es decir, esto, vamos, podemos hablar incluso de que han sido pruebas directamente colocadas para hacer un relato diferente a lo que realmente pasó, ¿no? Y pues la semana que viene dedicaremos, de hecho, 2 programas al 11M. Uno de ellos lo haremos con Luis del Pino y otro de ellos con Javier Martínez de Tergnota, que hicieron hace unos años un documental espectacular sobre la materia, en la que simplemente no te dejan que tú tomes saques tus conclusiones, pero te ponen todo sobre la mesa, ordenado, que es muy importante porque es un lío tremendo, y ya te das cuenta de que la versión oficial hace aguas por todos lados. Miguel, a las 9:30 cada noche. 9:30 cada noche y los domingos a las 10. Pues unas citas que no nos podemos perder. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Francas, no sé si querías añadir algo que he dado rápido y corriendo ese titular que daba sobre las pulseras antimaltrato. No, que estamos en lo de siempre. O sea, no es que el gobierno meta la pata, sino que meta la pata, tira el dinero y no rectifica, que es peor. Porque llevamos tiempo ya protestando sobre... Yo no he protestado, no es mi caso, pero la gente que se ve afectada protestando por las pulseritas. Y seguimos con las mismas. Y la ministra sigue diciendo, no sé, es que tenemos un gobierno de enfermos. Y mientras tanto, saca spot. Sí, claro. Y para proteger a la mujer, ¿no? Pero sí, un spot que menos mal que, como es inaguantable, no va a hacer ni bien ni mal. Paula, último minuto, ¿qué tal ha sido tu experiencia? Muy bien, me ha encantado, he estado muy a gusto aquí con todos vosotros y nada, espero repetir.
Pese a las pullitas que te han venido por esta parte mía de la derecha. No pasa nada, sé escamparlo bien, no pasa nada. Bueno, pues ya sabéis, aquí encantados. Prácticamente hemos llegado al final del programa de hoy. No sé si os ha quedado a vosotros algo por añadir, esas pulseras, esas tobilleras ahora ante maltrato. El antetítulo me hacía gracia, dice, no cobran mujeres rurales porque no tiene soporte satelital. ¿Los funcionarios de este país han dejado de trabajar todos? Es decir, los técnicos que tienen que tomar control sobre este tipo de cosas, o ya solo se toman decisiones políticas para gastar y gastar con amigos, porque es bastante increíble, ¿no? Que se definan o se haga una compra de pulseras antimaltrato y nos encontremos con esto. Pues sí, una más. A ver si es la última. Another break in the wall. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme en la mañana de hoy. Gracias a ustedes también por otro día más estar del otro lado del televisor. Ya saben que nosotros volvemos, como siempre, mañana a partir de las 12 del mediodía para seguir contándoles la última hora y toda la actualidad política nacional y también internacional. Hasta mañana. Disfruten de esta tarde, que creo que es la última tarde que vamos a tener de buen tiempo porque mañana vuelve el frío y las lluvias. Hasta mañana.